Marvel porque es invencible. 0110 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 En la zona industrial de Nueva York en 1943, Lin Fan estaba moviendo mercancías en el muelle. De hecho, ahora no deberíamos llamarlo Lin Fan, sino Robert Batty. La Gran América ha llevado el campo de batalla hasta las puertas de los nazis. Ahora necesitamos urgentemente el poder de los jóvenes para ayudar al país a salvar a la gente del mundo cuanto antes. Si eres joven, por favor, únete al ejército. El vehículo de propaganda pasó no muy lejos de Lin Fan, pero ahora Robert, quien era un joven de la nueva era que estuvo profundamente influenciado por las ideas socialistas en su vida anterior. Aunque no sabía cómo, viajó al período de la Segunda Guerra Mundial y perdió su identidad china, viajó en el tiempo y se convirtió en un germano estadounidense de cabello rubio y ojos azules. Aunque había perdido su identidad como ciudadano de su patria original, desde el año en que Lin Fan viajó a los Estados Unidos, en los 5 años transcurridos desde entonces, nunca había pensado en contribuir ni siquiera un poco a la libertad y la democracia de los Estados Unidos, y mucho menos en ayudar a luchar en una guerra. Oye, joven, creo que deberías unirte al ejército e ir al campo de batalla a matar nazis alemanes como tus compañeros. Creo que si yo fuera tú, definitivamente haría esto, en lugar de esconderme en el muelle como ahora, haciendo un trabajo que aún tendrás fuerzas para hacer cuando tengas 40 o 50 años. ¿Estoy en lo cierto? Tan pronto como el vehículo de propaganda de reclutamiento se alejó de Lin Fan, o el nombre con el que ahora estaba familiarizado, Robert, inmediatamente comenzó a escuchar los consejos de los ancianos estadounidenses que estaban profundamente influenciados por las ideas de libertad y democracia. Antes de que Robert pudiera hablar, alguien más repitió. Apoyo plenamente lo que dijo. Escúchame, Robert. No entiendo a qué le tienes miedo, pero todos sabemos que si vas al campo de batalla, brillarás con tu habilidad. Creo que la gente del mundo te necesita. Antes de terminar de hablar, Robert sintió que se molestaría muchísimo si no hablaba, por lo que simplemente utilizó el gran movimiento que había usado a menudo en los últimos 2 años. Robert. Gracias, Charlie y tío Aiden, por su amabilidad, pero tengo asma por calor, ¿recuerdan? Solo por eso no estoy calificado. Charlie, que estaba un poco gordo y habló primero, se encogió de hombros. Al recordar la velocidad habitual de trabajo de Robert, dijo con sarcasmo. No pareces un paciente con asma por calor. Si alguien que puede cargar fácilmente 70 kilos de carga es un paciente, entonces yo debería ser un paciente moribundo. Robert se quedó allí indiferente y escuchó las burlas de Charlie. Al final, simplemente sonrió y se alejó sin contraatacar. La razón de esto es que Robert sabe que el tío Charlie está haciendo esto por su propio bien. Después de todo, en la mente de casi todos los estadounidenses comunes, unirse al ejército es la opción más prometedora. Aunque existe la posibilidad de morir en batalla, las recompensas por sobrevivir son generosas. El trabajo de los trabajadores portuarios es completamente incomparable al de los soldados, tanto en términos de ingresos como de estatus social. Si Robert trabajara como trabajador portuario a una edad temprana, sería como un joven con extremidades sanas y un desarrollo mental normal trabajando como guardia de seguridad en el siglo XXI. Provocaría incomprensión entre un grupo de personas y decepción entre sus familiares. Charlie originalmente quería perseguir a Robert cuando lo vio alejarse, pero de repente alguien le agarró el brazo. Aiden, que lo conocía, meneó la cabeza para indicarle que no hablara de ese tema por el momento. Porque y para ser honesto, han pasado 5 años desde que Lin Fan viajó de regreso al cuerpo de Robert cuando era un niño. Durante estos 5 años, se ha dejado bautizar por la cultura de la libertad y de la democracia casi todos los días. Si no hubiera conocido en el futuro el verdadero y sucio rostro del reino Mei, podría haber sido asimilado por esta ideología hace mucho tiempo. Pero el hecho de que Estados Unidos en generaciones posteriores sea sucio no significa que Estados Unidos en 1942, especialmente su gente, sea tan sucio como es. De hecho, la mayoría de la gente en los Estados Unidos todavía cree en las creencias de su país. También creen que Estados Unidos es la esperanza para salvar al mundo, y unirse al ejército estadounidense es la manera de lograr esa esperanza. Para ser honesto, a Robert le resultó difícil vivir entre ese grupo de personas.
Quizás debería encontrar una oportunidad para irme. Robert miró a Charlie y Aiden detrás de él y pensó que ya tenía una dirección a la que quería ir, un lugar con el que alguna vez estuvo familiarizado. Pero ahora se enfrenta a un problema complicado, es decir, después de viajar en el tiempo, tuvo padres y fueron bastante amables con él. Robert es una persona de carne y hueso. Después de haber vivido con él durante tanto tiempo, sería una mentira decir que no tenía sentimientos por ella, pero realmente no quería quedarse en Nueva York. Los omnipresentes anuncios de empleo, el dedo señalador distante del tío Sam y la persuasión de los conocidos que lo rodeaban lo hacían sentir bajo una gran presión. Robert había pensado en crear un accidente en el muelle y luego escabullirse, pero fue solo un pensamiento y no lo puso en acción. Tienes que saber que los trabajadores portuarios hoy en día no tienen protección contra accidentes ni nada por el estilo. Si mueren en un accidente, no pueden esperar mucha compensación de los capitalistas y el gobierno no ayudará a sustentar a las familias de los trabajadores. Pero si un soldado estadounidense muere en combate, no solo recibirá una generosa pensión, sino que su familia también recibirá subsidios del Estado cada año. A Robert ahora le falta una razón. Después de todo, no vale la pena para él ir al campo de batalla y luchar por el reino Mei solo por estas razones, porque conoce algo de historia y sabe que esta guerra está a punto de llegar a su fin. Entonces, después de que Meiwo gane, ¿habrá menos críticas de la gente que nos rodea? Robert meneó la cabeza en secreto. Aunque sabía que la respuesta podría no ser buena, no tenía mucho que hacer en ese momento. Robert, que originalmente estaba inmerso en fantasías pesimistas sobre el futuro, de repente movió sus orejas y su extraordinaria capacidad de reacción lo hizo saltar instantáneamente. Estallido. Apenas había saltado cuando un hombre salió volando del agua y cayó pesadamente al suelo. Antes de que Robert pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, otro hombre subió rápidamente por la escalera desde el agua hasta la tierra. La gente que salió del agua comenzó a pelear frente a Robert. La primera persona que salió volando y cayó al suelo sacó un cuchillo y atacó ferozmente a la otra persona. El cuchillo estaba muy afilado y, con la extraordinaria velocidad de reacción de Robert, una persona común y corriente probablemente habría resultado herida o incluso muerta en el acto. Sin embargo, el resultado fue inesperado. El cuchillo extremadamente afilado pudo esquivarse fácilmente. Cuando subió la escalera, Robert sintió que le resultaba familiar, pero no podía recordar dónde había visto a ese hombre de 190 centímetros de altura y cuerpo musculoso. Debería ser fácil recordar a este tipo de persona, ¿por qué no puedo recordarlo? La pelea entre los dos hombres no perturbó los pensamientos de Robert hasta que algo salió volando de los brazos de uno de ellos y golpeó el suelo y se rompió en pedazos, lo que lo devolvió a la realidad. Timbre. Con un ruido, un tubo de ensayo azul se hizo añicos a los pies de Robert. En realidad era perfectamente capaz de evitar que el tubo de ensayo cayera al suelo, pero esta escena le resultó tan familiar que se distrajo y perdió la oportunidad. ¿Qué es esto? Impulsado por la curiosidad, Robert se agachó y tocó el líquido azul que aún no se había secado. De repente, una cadena de subtítulos azules apareció frente a él. Habilidad disponible detectada, super suero. Permite que la aptitud física del usuario alcance el límite del cuerpo humano. ¿Puedo obtener la habilidad del super suero? Robert quedó un poco confundido cuando vio los subtítulos frente a él, porque nunca había oído hablar de que algo así apareciera en la realidad en el siglo XXI. Quizás solo haya un lugar donde apareció. Steve. ¿Quién eres tú? Solo soy el primero. Corta una cabeza y crecerán dos nuevas. Una conversación familiar y desconocida a la vez resonó en sus oídos. Robert se quedó atónito por un momento, luego un destello de luz brilló rápidamente en sus ojos. Aceptó la capacidad del super suero sin dudarlo. Ahora tenía un nuevo objetivo. Steve Rogers todavía estaba allí de pie, sintiendo su nueva fuerza, y Robert aprovechó la oportunidad para hacerse a un lado. Al pasar junto a Charlie y Aiden, Robert, que ya había tomado una decisión, les pidió un último favor. Charlie, tío Aiden, he cambiado de opinión. La vida sigue estando llena de peligros. Por el bien del pueblo estadounidense, he decidido unirme al ejército y luchar contra los nazis. Ahora, por favor, dígale al jefe que renuncio a este trabajo, pero no puedo perder ni un centavo de mi salario de los últimos días. Robert dijo esto con seriedad y se dirigió a la habitación de atrás para cambiarse con ropa limpia, dejando a las dos personas aturdidas. No fue hasta que Robert se alejó que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Charlie. Este niño por fin lo entendió. Los nazis pronto tendrán su pesadilla.
Aiden. La habilidad de Robert está fuera de toda duda. Siempre he creído que el campo de batalla es el mejor lugar para él. Pensé que le llevaría tiempo llegar allí, pero no esperaba que fuera tan rápido. Charlie. Los jóvenes siempre están llenos de pasión. Se encogió de hombros y continuó. Creo que hoy es un día para recordar. ¿Qué tal si te invito al Furchis Bar? Aiden. Esa es una gran sugerencia, había muchas oficinas de reclutamiento en la ciudad de Nueva York. Robert escogió uno al azar y entró. Medía 1,87 metros y parecía delgado, pero cuando se quitó la ropa, sus músculos llenos eran un símbolo de fuerza para cualquiera. Robert, ya salió tu informe médico. Eres muy fuerte, tanto en apariencia como, por dentro. La enfermera que entregó el formulario del examen médico tenía el rostro sonrojado y todos podían entender la mirada que le daba a Robert de vez en cuando. Aunque nunca ha tenido novia y tiene poca experiencia en llevarse bien con mujeres desconocidas, esto no impide que Robert aprenda por su cuenta. Creo que los médicos aún no han llegado a algunos lugares, así que estarías dispuesta a revisarme de nuevo, hermosa enfermera. Encantado de ayudarle. Robert ahora solo llevaba pantalones cortos porque acababa de completar un examen físico, y la enfermera frente a él se apresuró después de recibir su respuesta, soplaba una brisa y parecía oírse de vez en cuando un sonido agradable en el salón, pero parecía como si nada estuviera sucediendo y todo se explicara por sí solo. Robert fue enviado a un campamento militar estadounidense lejos del centro de la ciudad de Nueva York por la noche. Debería haber llegado por la mañana pero se retrasó debido a razones especiales. Cuando lo dejaron solo en la puerta del campamento militar, Robert solo pudo oír con su identificación para encontrar su unidad asignada, el 116 Regimiento. Parece que tengo que encontrar la manera de entrar al 107º Regimiento. Después de ver el super suero y al propio Steve, Robert ya sabía que había viajado al mundo Marvel. Como viajero en el tiempo, tenía un dedo de oro. Tiene 10 cajas de habilidad, que son similares a las cajas de habilidad. Inicialmente están en blanco, y la forma de usarlos es que Robert toque las cosas cuyo poder quiere obtener. Al igual que las 3 habilidades que posee ahora, límite humano se obtuvo al tocar el super suero, y las otras 2, poder del elefante gigante y sentidos sensibles, fueron habilidades que Robert obtuvo de elefantes y tigres en el zoológico antes. Si fuera un mundo normal, las habilidades que Robert adquirió de los animales le serían suficientes para vivir una vida sin preocupaciones, pero desafortunadamente este es el universo Marvel y el poder actual de Robert solo puede servir como carne de cañón en el mejor de los casos. Tengo que hacer un buen uso de los espacios de habilidad que me quedan. Al mirar hacia adentro sus 7 casillas de habilidades faltantes, Robert ya tenía una idea. Después de todo, las cosas más poderosas del universo Marvel son solo las 6 piedras del infinito. Solo obteniendo su poder podrá sobrevivir en este mundo peligroso. Vale la pena señalar que Robert solo puede obtener aleatoriamente una habilidad en la misma cosa. Una vez que se obtiene la habilidad, no se puede obtener nuevamente en esta cosa y la habilidad adquirida no se puede eliminar. Esto también explica por qué Robert no vivía en el zoológico y tocaba animales todos los días para adquirir habilidades especiales. Muy bien recluta, llegas casi 11 horas tarde, así que ¿qué respuesta has decidido darme? Tan pronto como llegó a la puerta de su campamento, Robert fue detenido por un sargento. Robert solo pudo responder de forma apropiada. Señor, llego tarde por mis propios motivos. Me siento culpable y estoy dispuesto a soportar cualquier castigo. El sargento que bloqueaba la puerta preguntó. ¿Te escuché bien? ¿Dijiste algún castigo? Robert. Me escuchó bien, señor. Estoy dispuesto a pagar el precio por mi estúpido comportamiento. Aunque Robert ahora podía vencer a 10 sargentos que tenía frente a él con una mano, no quería causar problemas. El sargento pareció muy satisfecho con la respuesta de Robert, por lo que dio un paso atrás y lo dejó entrar. Descansa bien, recluta. Mañana cumplirás tu promesa. El sargento dijo detrás de Robert después de que dio unos pasos. Al propio Robert esto no le importaba, porque ya no era una persona común y corriente, y el duro entrenamiento para los reclutas era solo un juego para él. Después de todo, la capacidad de luchar contra elefantes con fuerza le permite utilizar la fuerza de un elefante macho adulto en su punto máximo. Los sentidos sensibles le permiten tener la capacidad de reacción de un tigre, e incluso los órganos internos de Robert, alguna vez débiles, y su capacidad de autorreparación han sido mejorados gracias a la habilidad de los límites humanos.
Se puede decir que Robert es ahora un ser que supera a los humanos normales, e incluso el mejorado Steve Rogers, también conocido como Capitán América, no puede compararse con él. Oye, mira, el que nos hizo sufrir por fin está aquí. Veamos quién hizo que nos dejaran solos para entrenamiento adicional. Tan pronto como Robert entró en la tienda del área de descanso, fue rodeado por varias personas. Olían fuertemente a sudor y miraban a Robert con ojos hostiles. ¿Fuiste tú quien nos impidió ver la ceremonia de bienvenida a las nuevas reclutas, compuesta por hermosas damas? ¿Solo por ese maldito honor colectivo? Esta es una tienda de campaña con capacidad para 10 personas. A excepción de Robert y las 5 personas que lo rodean, los otros 4 están sentados en la cama viendo el espectáculo. Lo siento mucho, si te refieres a llegar tarde, creo que es mí, vuelve y explícaselo a tu madre. Antes de que Robert pudiera terminar sus palabras, vio al hombre musculoso más fuerte entre los 5 golpeándolo. Para ser honesto, se sintió culpable y quiso explicarlo al principio, pero ahora que fue atacado, no lo soportaría como una tortuga. ¿Eh? Robert levantó una mano y fácilmente atrapó el puño del hombre musculoso. Les dio una última oportunidad y dijo: si se detienen ahora, podría considerar hablarles apropiadamente como lo hice hace un momento. HMPH. Vamos juntos. El movimiento de Robert sorprendió brevemente a las 5 personas que originalmente querían darle una lección, pero cuando reaccionaron, comenzaron a implementar el plan que ya habían hecho sin dudarlo. Después de todo, eran ignorantes y pensaban que la fuerza que Robert mostraba ahora no era suficiente para asustarlos. 5 segundos después, ¡puaj! A excepción del hombre musculoso más fuerte que atacó primero, los demás fueron derribados después de ser golpeados por Robert, cayeron al suelo y se desmayaron. Oh, no, y como Roberto aún no se había adaptado del todo al nuevo poder que había adquirido y que superaba los límites del cuerpo humano, su acción esta vez, que solo pretendía darles una lección a estas personas, casi los hizo ir a ver a Dios. ¿Qué pasó aquí? La persona que fue expulsada de la tienda por Robert fue descubierta por un soldado que se encontraba patrullando. Cuando comprobaron la situación y comprobaron que se trataba de un nuevo recluta que se había desmayado, los soldados estadounidenses que patrullaban inmediatamente se pusieron alerta y cargaron rápidamente sus armas. Escuchen todos los que están adentro, salgan inmediatamente con las manos en la cabeza o dispararemos. Mala suerte. Robert maldijo en su corazón. Para ser honesto, se arrepintió de haber estado loco con la enfermera durante tanto tiempo. Pero después de todo era la primera vez y era normal que no pudiera resistir la tentación. En el campo de reclutamiento, el coronel Philip, que había recibido la orden de ir a Londres, Inglaterra, para luchar contra los nazis mañana, suspiraba por el último regimiento que había aceptado, el 115º regimiento. Philip. No sé qué efecto puede tener en el campo de batalla un grupo de chavales que solo han sido entrenados durante medio mes. Sus palabras dejaron sin palabras a sus subordinados y a los comandantes del campamento, porque todos sabían el destino de estos soldados que no habían sido entrenados durante mucho tiempo antes de ir al campo de batalla. Infieme. En ese momento sonó una notificación fuera de la sala de mando. Como funcionario de mayor rango en la escena, Philip naturalmente se convirtió en el líder aquí. Inesperadamente, el segundo teniente simplemente lo saludó y fue a informar a su comandante de campamento, el teniente coronel Dart. El coronel Philip, sintiéndose ignorado, dijo con descontento: escuche, teniente, aquí no hay forasteros. Si tiene algo que decir, puede decirlo en voz alta. El teniente coronel Dart era el comandante de mayor rango del nuevo campamento de reclutas. Aunque estaba muy satisfecho con la actuación de su lugarteniente, no podía demostrarlo en su rostro. En cambio, sonrió y dijo: sí, teniente, puede informar en voz alta. Aquí no hay forasteros. Subteniente: sí, señor. Justo ahora hubo un combate en mi batallón. Philip lo interrumpió antes de que terminara de hablar. ¿Solo por este asunto? Creo que podrías resolverlo. Como si hubiera oído la negligencia del coronel, el teniente volvió a hablar. Lo siento, señor, no mencioné que el perpetrador golpeó a 5 personas con sus propias manos en menos de 10 segundos, 4 de las cuales estaban inconscientes y una estaba herida y consciente. ¿Patio? Philip subconscientemente pensó que era una broma. Ya sabe, el reclutamiento militar de Estados Unidos está estrictamente inspeccionado y probado para garantizar que cada soldado reclutado sea un hombre adulto, joven y fuerte. Sin embargo, 4 de estos 5 hombres jóvenes y fuertes quedaron inconscientes en 10 segundos, y uno estaba despierto pero no podía ponerse de pie.
Esto es ridículo. Traigan al culpable aquí para que pueda ver si es humano o un fantasma. Robert fue escoltado hasta Philip con esposas en las manos. Sin embargo, cuando vio claramente la figura de Robert, se burló de su habilidad para derribar fácilmente a 5 personas. Philip. ¿Así que venciste a 5 personas con tus propias manos? ¿Te basaste en tu cuerpo delgado, sin músculos visibles, o en tu fuerza de voluntad? Tal vez el descuido anterior hizo que el orgulloso coronel se emocionara un poco. Ahora sentía que le habían engañado y estafado. La raíz de todo esto no fue nada más que cuestionar la capacidad de Robert. Roberto, que vio esto claramente, supo inmediatamente cómo solucionar el problema, pero antes tuvo que luchar por algunos beneficios que podía ver. Mirando al coronel Philip, que lo miraba con desprecio, Robert dijo: «Como oíste, sometí a 5 camaradas que querían atacarme con mis propias manos, pero no me enorgullezco. Mi fuerza debería usarse para matar nazis en el campo de batalla en lugar de luchar con mis camaradas aquí». Al mirar al nuevo recluta Robert frente a él, que era alto pero parecía delgado, Philip no podía comprender el origen de su confianza. Los ojos de Philip se posaron en los ojos de Robert. Sabía que, por muchas palabras que dijera ahora, parecerían impotentes. Ahora solo la fuerza puede probarlo todo. Con un bang, Robert se liberó fácilmente de las esposas frente al coronel Philip. Lo hizo sin usar ninguna habilidad, solo confiando en su fuerza pura. Después de un breve silencio, la escena se convirtió en una explosión. ¿Qué estás haciendo? Agáchate y levanta las manos. No, 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 retrocedan reclutas. Protejamos al coronel. Y Roberto, que era muy cercano a Felipe, vio un atisbo de sorpresa en los ojos del otro, pero como comandante que había estado en el campo de batalla, esto no lo asustó. Mirando a Robert que no se había movido desde que se liberó de las esposas, y luego mirando la situación caótica donde algunas personas incluso tenían armas cargadas, Philip tuvo que tomar el control de la situación. Basta. ¿Por qué te asustas? La persona que tengo frente a mí es un soldado estadounidense reclutado, no un nazi. Detén tus terribles acciones. Como funcionario de más alto rango presente, las palabras de Philip fueron muy efectivas y la situación se controló rápidamente. Cuando la escena quedó en silencio, el coronel miró atentamente a Robert. Ahora no había desprecio en sus ojos. Philip. Si no recuerdo mal, lo que llevabas puesto hace un momento era un traje hecho a medida para el ejército, de acero puro. Inclinó la boca, su expresión todavía un poco sorprendida. Robert. ¿En serio? He sido fuerte desde niño. Después de mirar a Robert de arriba abajo, Philip dijo. Tal vez. Philip. Como acabas de decir, solo tienes 17 años y no has recibido ningún entrenamiento militar, ¿verdad? Robert estaba ahora caminando con Philip en el cuartel de los nuevos reclutas, y estaban pasando por un campo de tiro cuando él hizo la pregunta. En respuesta a la pregunta de Philip hace un momento, Robert respondió con sinceridad. No señor, no he recibido ningún entrenamiento. Philip tenía un rifle en su mano en ese momento. Lo miró durante un rato y luego se lo entregó a Robert. Philip. Hay un objetivo a 150 metros. ¿Puedes verlo? Robert miró el objetivo en la dirección que señalaba. Aunque estaba oscuro, aún podía ver claramente gracias a la capacidad de su cuerpo humano. Muy bien, recluta, como hablábamos hace un momento, si puedes dar en el blanco sin entrenamiento, no necesitas ser un tiro de 10 anillos. Si lo golpeas, te permitiré ir al campo de batalla. En la conversación que mantuvieron hace un momento, Robert mostró un fuerte deseo de ir al campo de batalla. Philip subconscientemente pensó que este era un joven capaz pero arrogante, que estaba ansioso por demostrar su valía. Después de enterarse de que Robert era solo un nuevo recluta, Philip decidió darle una lección. Al observar los torpes movimientos de carga de Robert y la forma en que incluso sostenía incorrectamente el arma, Philip sintió que esta clase definitivamente sería muy exitosa. Mientras Robert apuntaba, Philip estaba a su lado y le dijo con aire de suficiencia. Joven, creo que deberías entender que no puedes derrotar a los nazis solo con la fuerza bruta. Esta ya no es la era bárbara. Ahora dependemos de armas y cañones. Estallido. Robert disparó tan pronto como terminó de hablar. Para ser honesto, si el coronel Philip no hubiera sido parte de su plan, habría sido demasiado perezoso para escuchar su charla. 7 anillos. Tan pronto como el coronel Philip y su grupo llegaron, los instructores y soldados del campo de tiro ya habían salido y se habían alineado de manera ordenada. Tan pronto como salieron los resultados de Robert, alguien le informó inmediatamente cuáles eran los objetivos. Robert.
Señor, ¿puedo ir al campo de batalla? Su expresión era exactamente la que debería tener un joven impaciente. En realidad todo esto era un disfraz de Robert. Podría haber hecho un tiro perfecto hace un momento, pero el arma estaba ligeramente desviada cuando apretó el gatillo. Como 7 anillos son suficientes, no quiere ser demasiado impactante, al menos para evitar que la gente lo trate como un monstruo. Cuando Philip vio que le acercaban el objetivo de 150 metros, dijo con impotencia para cumplir su promesa. Así parece, Cabo Robert. Como para demostrar su compromiso, Philip le dijo a Dart detrás de él. Pon a este tipo en el 115º regimiento y envíalo al campo de batalla europeo con mis otros regimientos mañana. Dart. Sí, coronel. Robert fue incorporado al 115º regimiento que estaba a punto de ir al campo de batalla como él deseaba, y se convirtió en cabo. Después de dar la orden, Philip echó una última mirada a Robert y se fue tranquilamente. Un grupo de oficiales también se dispersó, ya sea para descansar o regresar a su trabajo inacabado, mientras que Robert, que se quedó, fue llevado a su campamento por un segundo teniente del 115º regimiento. El subteniente. Quédate aquí solo una noche. Te entregaremos el uniforme de combate mañana. Que tengas un buen sueño, soldado. Después de decir eso, le dio una palmadita a Robert en el hombro y se fue tranquilamente. Después de toda la emoción, ya son las 9 p.m. Los soldados del 115º regimiento, que habían estado entrenando todo el día, se fueron a dormir temprano en este campamento militar sin opciones de entretenimiento. Con las habilidades actuales de Robert, entrar al cuartel para dormir silenciosamente y sin molestar a nadie es tan fácil como comer y beber. Y no fue hasta el día siguiente cuando la gente del cuartel donde se encontraba Robert se despertó y lo descubrió. ¿Por qué estás en nuestro campamento? Un sargento miró a Robert y preguntó. Robert le explicó toda la historia, por supuesto sin incluir la parte donde demostró su fuerza. Él solo dijo que no sabía por qué lo habían transferido aquí. Luego de que el sargento salió a verificar, también se explicó la identidad de Robert. Sargento. Bienvenido, Cabo Robert Betty. A partir de ahora somos compañeros de equipo. Ahora me gustaría presentarle a los demás. Este es Macaulay Darty, dijo, señalando a alguien, y Robert extendió su mano de manera amistosa para presentar su nombre a la persona. Mi nombre es Robert Betty, hola. Este es Henry Devin, Horace Mitchell. A medida que los presentaban uno por uno, finalmente fue el turno del sargento. Mi nombre es Cole Jason y seré su comandante a partir de ahora. Robert Betty, estaré a tu servicio a partir de ahora. Después de la presentación, la actitud tranquila y serena de Robert ganó la aceptación inicial de todos. Cabo Robert, su uniforme de combate y sus armas han sido entregados. No mucho después de que todos terminaron de presentarse, alguien de afuera llamó su nombre. Fue el segundo teniente quien lo trajo aquí ayer. Date prisa y cámbiate, estamos a punto de partir. Después de entregarle las cosas a Robert, el teniente se fue tan casualmente como siempre y sin ningún saludo. El actual comandante de Robert, el sargento Cook, observó los movimientos desconocidos de Robert. Primero le enseñó a Robert y luego le preguntó. Entonces, ¿eres un recluta nuevo que nunca ha tenido la experiencia de un día de entrenamiento? Después de recibir el asentimiento de confirmación de Robert, Cloud no pudo evitar permanecer en silencio hasta que terminó de vestirse. Entonces exclamó en voz muy baja. ¿Es posible realmente derrotar a los nazis? El sargento Cook era obviamente alguien que había estado en el campo de batalla, porque el temperamento de una persona que ha matado es fundamentalmente diferente al de una persona común. Robert podía entender la confusión de Cook. Después de todo, aunque los nazis estaban ahora en decadencia, su resistencia todavía era tenaz, e incluso tenían ventaja en algunos campos de batalla. Si Robert no tuviera los recuerdos de las generaciones posteriores y fuera colocado solo en esta era, como una persona involucrada en el juego, podría tener los mismos sentimientos. Vamos cabo, creo que debería enseñarle a usar un arma. Cloud le dijo a Robert. El entrenamiento comienza y después de 10 minutos, Robert dominaba el uso de los rifles militares estadounidenses actuales. Solo le enseñaron una vez cómo levantar el arma y apuntar, y podía hacerlo con fluidez. Oh, ¿de verdad eres nuevo? Siento que lo estás haciendo mejor que yo. Cloud lo dijo medio en broma, pero aunque era una broma, demostraba lo rápido que Robert aprendía. Armar. Unos minutos más tarde, cuando Cook terminó de contarle a Robert algunos conocimientos del campo de batalla, la orden de reunión sonó en el momento justo.
Roberto, que ya estaba elegantemente vestido, siguió a sus compañeros fuera del cuartel. Todos los soldados del 115º Regimiento se reunieron rápidamente y cargaron a los soldados en los camiones militares que habían sido preparados. Serían llevados al puerto militar y abordarían barcos requisados o buques de guerra hacia el campo de batalla europeo. 5 meses después y en el frente europeo, el tiempo estaba gris y lloviznaba. Una gota de lluvia cayó y golpeó a Robert en la cara. En ese momento, no estaba tan limpio y ordenado como cuando se unió por primera vez al ejército. En cambio, estaba cubierto de barro, e incluso había sangre en algunas partes de su cuerpo. 25, 26 y 32. Después de ir al campo de batalla, Robert desarrolló el hábito de contar cuántas rondas de munición tenía cuando tenía tiempo libre en el campo de batalla. Ahora tiene 32 balas. La razón por la que solo tiene estas balas no es por insuficiencia de suministros militares. Es bien sabido que el ejército estadounidense es famoso por su extravagancia al librar guerras, y los soldados en el frente no se preocupan en absoluto por las municiones. En efecto, este es el caso. Cuando Robert fue por primera vez al campo de batalla, llevaba un rifle con mira telescópica, 300 balas, una daga y 5 granadas. Mientras contaba las municiones, Robert de repente vio una sombra que se movía ligeramente en la posición enemiga. Levantó su arma y disparó sin dudarlo. Estallido. Con el sonido de un disparo, un chorro de sangre salpicó inmediatamente allí. Al parecer el disparo encendió un cartucho de dinamita. El ejército alemán del lado opuesto, que quería apoderarse de la posición, comenzó a disparar frenéticamente hacia ese lugar. Las serpientes de fuego de rifles, metralletas y ametralladoras dispararon hacia la posición de Robert como si fueran gratis, pero al final fue inútil. A una distancia de 500 o 600 metros, los soldados estadounidenses todavía estaban escondidos en las trincheras y las balas alemanas eran honestamente inútiles. Robert aprovechó el debilitamiento del poder de fuego del enemigo para disparar, y casi cada tiro que efectuó pudo matar a un objetivo de alto valor. Ahora, en el cuartel general alemán, frente a las tropas estadounidenses, el comandante del ejército alemán está rompiendo tazas con ira. El comandante alemán dijo: «Imbécil. Durante 2 días enteros, nuestros 3 regimientos no han logrado romper la defensa de un regimiento enemigo. Necesito una explicación. ¿Es cierto que algunos de nosotros hemos traicionado al Führer, como dicen los rumores?» Miró a los oficiales alemanes presentes con ojos hostiles. Estuvo furioso estos 2 últimos días. Al principio estaba lleno de confianza cuando dirigió 3 regimientos de infantería alemanes a luchar contra un regimiento de infantería enemigo. Uno de los 3 regimientos alemanes era su regimiento de élite, y había información de inteligencia que mostraba que las tropas estadounidenses que defendían en el lado opuesto eran solo un regimiento de nuevos reclutas que habían sido entrenados durante menos de medio mes. Los comandantes alemanes originalmente pensaron que podrían terminar fácilmente la batalla contra tal oponente, pero no esperaban que la batalla durara 2 días completos y las tropas alemanas no solo no lograron ningún progreso, sino que también sufrieron grandes bajas. Al oír a su comandante sacar a colación de nuevo el tema de traicionar al Führer, algunas personas en la tienda de mando alemana no pudieron evitar ponerse a sudar frío, porque la última vez que el comandante dijo eso, alguien perdió la cabeza. Esto fue aún más cierto para los 2 líderes del regimiento que no eran subordinados directos del comandante. Cuando fueron sorprendidos ante su vista, apretaron los dientes y dijeron «vamos a luchar» y no dejaron que nadie los obligara a ir al frente para supervisar la batalla. Escuché que el enemigo es tan difícil porque hay mensajeros del infierno estadounidenses en el lado opuesto. Uno de ellos habló primero hasta que los 2 comandantes del ejército alemán y sus confidentes se alejaron lo suficiente. No te asustes, después de decir esto, no sabía cómo engañarse a sí mismo. Después de todo, la tasa de muerte de soldados de alto valor, como ametralladores, comandantes de primera línea, etc. en el campo de batalla en los últimos 2 días fue tan alta que casi uno murió. Si ese es el caso, puede que no haya necesidad de continuar esta guerra, pensó el comandante alemán ante esta posibilidad e inmediatamente cambió su tono y suspiró pesimista. Si contamos con la ayuda de fuerzas blindadas, el mensajero del infierno será inútil. Dijo con odio el comandante alemán que habló al principio. Ambos sabemos que esto es imposible. El general Marion ya ha erigido las fuerzas blindadas para luchar contra el ejército estadounidense. De hecho, nuestros 3 regimientos fueron inicialmente una parte importante del plan.
Si logramos abrirnos paso a través de esa maldita posición en el lado opuesto en mediodía, como se planeó inicialmente, podremos cooperar con las fuerzas blindadas del general Marion para rodear a las tropas estadounidenses. Si tenemos éxito, quizás podamos cambiar el curso de la batalla. Él, que estaba un poco pesimista en ese momento, no pudo evitar emocionarse cuando dijo esto, pero sus compañeros no pudieron evitar echarle agua fría. Pero ya han pasado 2 días, como si el problema no fuera lo suficientemente grave, continuó. Si nuestras 2 tropas no logran penetrar la posición enemiga, el fracaso de esta batalla recaerá sobre nosotros, sin importar nuestra vida o muerte. Si Robert estuviera aquí y escuchara lo que dijo, definitivamente le diría que ustedes 2 son definitivamente los que tienen la culpa ahora. Denme un grupo de 5, dispérsense y carguen hacia adelante. En el puesto de mando en la línea del frente, el comandante del cuerpo alemán, que llevaba 2 horas allí sin conseguir nada, finalmente no pudo contenerse más. Dejó de intentar reservar sus fuerzas y en su lugar ordenó a sus soldados que cargaran sin importar las consecuencias. 18, 16, 9, 5 y mientras recitaba en silencio, cuando terminó de contar el último número, Robert inmediatamente le gritó a la persona que estaba a su lado. Me he quedado sin balas. Solicito retirarme, señor. El mayor Burns Corey, comandante del 115º Regimiento, aceptó inmediatamente la sugerencia de Robert. De hecho, ya habían superado su objetivo de bloquear al enemigo por un día. Otro ataque enemigo fue repelido. Robert se estaba preparando para retirarse cuando de repente vio una figura a más de 1000 metros de distancia agitando sus armas vigorosamente, como si estuviera preparando un ataque en un ataque de furia. Espere un momento, mayor, quiero pedirle prestada una bala. Robert decidió sin dudarlo disparar otro tiro. Burns Corey. La gente del otro lado puede que no haya oído hablar de tu título de mensajero del infierno, o son estúpidos y no creen en absoluto en tu reputación. Obviamente también vio el objetivo a 1000 metros de distancia. Según el sentido común, la posición en la que se encontraba el comandante alemán era relativamente segura. A menos que el enemigo tuviera fuego de artillería, sería difícil representar una amenaza para él. Pero eso era simplemente una situación normal, estallido. Con un disparo, Robert se dio la vuelta y le hizo una señal al mayor de que podía irse. Estaba seguro de que había dado en el blanco y así fue. Mirando la figura que caía lentamente a más de 1000 metros de distancia, el comandante del 115º Regimiento, Burns Corey, dijo con emoción. El teniente Robert ha prometido que debe enseñarme a disparar bien después de que regresemos esta vez. No hay problema. Claro que primero tenemos que volver a la base. Las tropas estadounidenses se retiraban de manera ordenada, pero las tropas alemanas simplemente se quedaban allí observando, porque justo ahora, Robert había disparado y matado a un comandante de regimiento alemán, y ahora los hombres del comandante no podían soportar la alta presión en el campo de batalla y comenzaron a huir. El mensajero del infierno está justo al otro lado del camino. Huye. El comandante ha muerto. ¿Nos quedaremos aquí y moriremos? Los comentarios negativos se fueron gestando uno tras otro en el ejército alemán y mucha gente empezó a ponerlos en práctica. Se puede decir que hasta el momento, a excepción del más elitista, los otros 2 regimientos del ejército alemán han sufrido derrotas en distintos grados. Robert y sus hombres también aprovecharon esta oportunidad para evacuar con seguridad, y ni siquiera se encontraron con la persecución enemiga que esperaban. Después de más de 2 horas de marcha, finalmente llegaron al campamento base de retaguardia. Teniente Robert Baidi, ha creado usted un milagro otra vez. Tan pronto como entró al campamento, Philip le dio a Robert un fuerte abrazo. Realmente no podía evitar sentirse infeliz. Hace 2 meses creía haber encontrado una buena semilla, pero el tiempo le dijo al coronel Philip que había reclutado a un genio sin igual. Después de todo, ¿qué nuevo recluta podría matar a 2 o 3 mil enemigos en 5 meses de estar en el campo de batalla? Estos siguen siendo datos estadísticos. Debe haber muchas cosas que no se cuentan. Philip. Mensajero del infierno, pesadilla de los nazis alemanes, estoy orgulloso de ti. Felipe no dudó en alabarlo. Después de todo, ¿qué coronel podría rechazar a un subordinado que podría ayudarlo a ascender a general de los Estados Unidos de América? Gracias por el cumplido, señor. De hecho, el propio Robert sentía un gran cariño por el coronel Philip. No se puede decir que ambos se aprovechen el uno del otro, sino que más bien están logrando los objetivos del otro. La prueba es el rango de teniente que ahora ostenta Robert. Entonces, ¿dónde está mi próximo objetivo, señor?
Robert volvió a plantear la pregunta que había formulado varias veces en los últimos 5 meses, como una incansable máquina de guerra. Philip se puso muy contento cuando le hicieron esta pregunta, porque fue gracias a este teniente que su propuesta de ascenso fue presentada nuevamente. Según información fidedigna de los propios amigos de Philip, la propuesta ya pasó la fase de votación y ahora solo falta esperar la firma del presidente para confirmarla. El coronel Philip será ascendido a mayor general. Ya era casi un trato cerrado, y Philip incluso consiguió la fecha exacta en que su uniforme de mayor general sería entregado el 1 del mes siguiente. Agatha, nuestro 107° regimiento tendrá una operación allí mañana. Creo que tal vez pueda enviarte allí. Philip se detuvo en ese momento, como si hubiera pensado en algo. Roberto estaba a punto de saludar para aceptar la tarea, pero la pausa de Felipe lo interrumpió. Roberto. ¿Qué pasa, señor? Philip no continuó hablando esta vez. En cambio, se quedó mirando a Robert durante un largo rato y pareció estar luchando. Luego, por amor a Robert, le contó la noticia. Felipe. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando me viste en el segundo mes de tu estancia en el campo de batalla? Cuando Roberto escuchó esta pregunta, inmediatamente se dio cuenta de algo y rápidamente afirmó. Sí, señor, todavía lo recuerdo. Aposté contigo a que si lograba derrotar al batallón blindado alemán en 3 días, me ayudarías a estar al tanto de la fecha en que el Capitán América, mi ídolo, llegaría al frente. Philip se sintió un poco indefenso cuando vio que Robert lo recordaba tan claramente. Él no entendió. ¿Cómo podía Robert Batty, conocido ampliamente como el mensajero del infierno y el némesis nazi tanto en el ejército alemán como en el estadounidense, adorar a un hombre que solo podía dar discursos mientras llevaba la bandera estadounidense? Philip presenció personalmente el nacimiento de Steve Rogers, también conocido como Capitán América. En su opinión, el Capitán América era solo un fanfarrón que se hizo famoso por inyectarse supersuero. No era digno de ser llamado guerrero, y mucho menos capitán. Sin embargo, Robert era diferente. Felipe presenció su crecimiento con sus propios ojos. En el campo de batalla frente al ejército alemán, este némesis nazi siempre fue capaz de descubrir agudamente los defectos del enemigo, y podía crear defectos incluso cuando no había defectos. Al igual que el batallón blindado en el que apostaron, Robert se coló solo y decapitó al comandante supremo del otro partido la noche en que hizo la apuesta con él. Esto provocó que el oponente se confundiera y perdiera la voluntad de luchar bajo el poderoso ataque de Philip, y fue derrotado fácilmente. Se puede decir que el actual Capitán América es solo una figura en Estados Unidos, un lugar pacífico donde se hace famoso a través de discursos y publicidad. Todavía no está claro si es útil en el campo de batalla. Sin embargo, Robert es un dios en los corazones de los soldados estadounidenses en el frente de batalla. Donde quiera que esté, la moral de nuestro ejército seguramente se elevará, mientras que los nazis alemanes caerán en pánico. Después de todo, en el campo de batalla con Robert, su arma no permitía que ni siquiera un objetivo de alto valor existiera en el lado opuesto. Sus objetivos eran comandantes alemanes, ametralladores, artilleros e incluso cajas de municiones. Solo aquellos soldados alemanes comunes y corrientes con fusiles podían ser ignorados por él y escapar temporalmente, pero ¿de qué servía? Después de todo, nuestro propio ejército estadounidense no es un rival fácil de vencer. Conocidos como el ejército rico, poseen una gran cantidad de ametralladoras y artillería. Es posible que el ejército nazi haya perdido a todos estos soldados de primera línea con gran potencia de fuego tan pronto como comenzó la batalla. Al final, los soldados nazis incluso llegaron a un consenso. En un campo de batalla donde aparece el mensajero del infierno, nunca tocarían ametralladoras ni nada similar, incluso si murieran. Señor, no creo poder unirme a la batalla de Agatha. Sabe que siempre he deseado conocer al Capitán América. Ignorando la expresión perpleja de Philip, Robert insistió. Viendo que él insistía, y en su opinión no había necesidad de desplegar su carta del triunfo, el mensajero del infierno, en esta batalla de Agatha. Philip. Bueno, el tipo de las barras y estrellas dará un discurso la semana que viene. Los congresistas dijeron que les levantaría la moral. Quizás. Philip finalmente cedió frente a su amado general, pero antes de irse, no se olvidó de expresar con orgullo su desprecio por el Capitán América. A Robert esto no le importó. Después de todo, su plan era familiarizarse con el Capitán América y tratar de seguirlo en cada batalla, porque Robert sabía que solo de esa manera tendría la oportunidad de tocar esa cosa. El cubo cósmico. El almacenamiento de la piedra espacial.
El Capitán Marvel confió en su poder disperso para convertirse en uno de los mejores superhéroes de Marvel. Entonces, ¿qué puede aportarme? Mirando el sol que estaba a punto de ponerse en el cielo, Robert se humedeció los labios y susurró. Tengo muchas ganas de que llegue. Robert se sintió renovado después de tomar una ducha en el cuartel. Como oficial y confidente del coronel Philip, naturalmente tenía una tienda separada. Acostado en la cama, Robert revisó su casilla de habilidades por costumbre. Esta siempre ha sido su costumbre. Después de confirmar que sus habilidades aún estaban allí, cerró la página flotante que solo él podía ver. Finalmente todo está llegando a su fin. Robert exhaló, sacudió la cabeza y salió de la tienda vistiendo solo pantalones cortos. El Capitán América estará aquí la próxima semana, en 3 días. Entonces podría conocerlo según su plan, y luego naturalmente seguirlo para luchar como su admirador. Luego, si la trama no se desvía, Robert tendrá la oportunidad de tocar el cubo cósmico y obtener aleatoriamente una habilidad de él. En este mundo donde existen los dioses, Robert siente que solo poseyendo el poder más avanzado puede garantizar su propia seguridad. Después de todo, no tiene el halo de un protagonista. Si no tiene suficiente fuerza, es muy probable que se convierta en carne de cañón. ¿Tú tampoco puedes dormir? Después de permanecer afuera un rato, Robert descubrió que el comandante del 115º regimiento, el mayor Burns, caminaba hacia él. Sal a tomar un poco de aire fresco. ¿No está precioso el cielo nocturno esta noche? Burns miró al cielo después de decir eso. En este profundo bosque de montaña, lejos de la ciudad industrial, la contaminación del aire era casi inexistente, por lo que era fácil ver las estrellas en el cielo y la luna llena. Es realmente bueno, pero creo que el único que está de humor para mirar las estrellas justo después de la guerra eres tú, el némesis nazi. Obviamente a Burns no le interesaba el cielo estrellado. Robert simplemente sonrió y no le dio importancia. Él preguntó. Entonces ¿por qué tú, el oficial que no está de buen humor, viniste a verme en lugar de dormir en la tienda? Robert tiene una buena relación con el mayor y, si tiene suficiente tiempo, podría llegar a ser muy amigo suyo. Pero Robert ha decidido congelarse durante 70 años con el Capitán América, porque realmente no quiere perderse algunos grandes dramas del siglo XXI. En efecto, algo pasó. ¿Recuerdas a la persona a la que disparaste el último tiro antes de irte hoy? Claro que lo recuerdo. Creo que la persona que te hizo venir a mi puerta en persona para contarme esto debe ser alguien extraordinario. A ver si adivino, ¿podría ser Hitler? Burns se quedó atónito por un momento, entonces se escuchó una risa cordial. Jajaja, yo también espero que sea ese cabrón. Si es así, deberías ascenderte a general de inmediato en lugar del que pronto será capitán. Robert captó la esencia de sus palabras. ¿Estás hablando del capitán? Burns afirmó. Capitán. Después de que su propio comandante de regimiento se lo explicara, Robert se dio cuenta de que la persona que finalmente había matado era un comandante de regimiento alemán. Considerando los más de 300 soldados enemigos que mató en esta batalla, era natural que el capitán fuera ascendido. Burns también fue nominado para el ascenso a teniente coronel debido a su destacado liderazgo. Aunque esta propuesta todavía está en discusión, es casi segura. Así que Burns ahora está de buen humor y animado, listo para hablar de mujeres. Los dos conversaron durante más de media hora. Burns vio que Robert poco a poco se estaba volviendo superficial, por lo que se detuvo después de terminar el último tema. Para ser honesto, Robert, a veces incluso me pregunto si eres un humano o un fantasma, dijo Burns con emoción al final de la conversación. Robert no dijo nada más, solo sonrió. Solo después de despedir a Burns dio su propia respuesta. Tal vez sea un fantasma. Mirando hacia el cielo, Robert en realidad estaba feliz por su ascenso, pero estaba más confundido porque su posición actual se obtuvo a costa de muchas vidas. A pesar de que solo disparó al enemigo a distancia en el campo de batalla y se dijo a sí mismo que esto era solo un juego de disparos, ¿puede una persona engañarse a sí misma durante toda su vida? En su vida anterior, Robert era una persona común y corriente. Incluso después de viajar por Marvel, vivió una vida pacífica en el lugar donde renació. Puede que matar no sea un gran miedo para él, pero definitivamente no le importa. Como némesis nazi del ejército estadounidense y mensajero del infierno a los ojos del ejército alemán, Robert es ahora sinónimo de verdugo. Pero todavía está lleno de miedo cuando se trata de matar personas, por lo que generalmente solo usa el método del francotirador para atacar al enemigo.
Si le pidieran acabar con la vida de alguien a corta distancia, Robert sentiría una irresistible sensación de culpa. Pero si fuera por necesidad, Robert no dudaría en matar a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso aunque se sintiera culpable. Tal vez solo soy un bastardo que haría cualquier cosa para lograr mi objetivo. Robert de repente se rió de sí mismo mientras miraba la luna llena cubierta por nubes oscuras. El uniforme de capitán de Robert fue entregado temprano a la mañana siguiente. Debe ser un tratamiento especial, de lo contrario no se habría entregado tan rápidamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando había pocas instalaciones de entretenimiento, era aún más aburrido estar en el desierto. Robert, que estaba harto de estar en el cuartel, inicialmente había planeado dar un paseo por la zona de los heridos. Después de todo, era bien sabido que era el único lugar con mujeres en decenas de millas a la redonda. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Robert se encontró con Burns, quien vino a verlo tan pronto como salió. Burns. Dijiste que volverías para enseñarme a disparar, ¿recuerdas? Al ver a Burns, lleno de expectativas, Robert pensó que era una lástima y preguntó sin palabras. ¿No puedes venir a verme en otro momento? ¿Qué tal esta noche? Burns. No muy bien. En el campo de tiro del campamento militar, Robert enseñó a su superior cada movimiento. De hecho, enseñó más basándose en su propia experiencia. Después de todo, no sabía cómo enseñar las dos habilidades especiales de límites humanos y sentidos sensibles. Aunque las habilidades especiales no se pueden enseñar a otros, Robert es un dios del campo de batalla y un demonio con antecedentes de haber asesinado a miles de personas. Su experiencia por sí sola es suficiente para ponerle dificultades a Burns. Él compartió su experiencia sin reservas, lo que resultó en que el mayor Burns, adicto al aprendizaje, lo arrastrara a practicar hasta el anochecer, lo que podría ser todo el día. A excepción de comer e ir al baño, Robert estuvo confinado en el campo de tiro todo el tiempo. Burns decidió parar cuando vio que el sol se ponía y el objetivo a lo lejos ya no se veía. Sin embargo, siguió molestando a Robert con preguntas durante el camino de regreso. ¿Estás diciendo que controlar la respiración también puede mejorar la precisión? ¿Podrías explicarme el método específico? Mientras hablaba, sacó un pequeño cuaderno, aparentemente queriendo registrarlo y mirarlo más tarde. Robert estaba un poco confundido por su comportamiento hoy. Señor, estoy en un descanso ahora, ¿recuerda? Es cierto, pero siento que todavía estamos en el campo de batalla aunque esto sea la retaguardia. Pero eso no significa que sea completamente seguro, así que creo que deberías escuchar a tu comandante. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta, capitán? Al ver que incluso mencionó la relación entre superiores y subordinados, Robert realmente quiso darse una bofetada cuando aceptó enseñarle a disparar. Si hubiera sabido esto, simplemente lo habría ignorado. Robert no tuvo más remedio que dar clases durante más de una hora hasta que no pudo soportarlo más, así que engañó a Burns para que dijera: Señor, creo que ya ha aprendido bastante hoy. Una vez escuché un dicho que decía que no se debe masticar demasiado. El pastel debe comerse bocado a bocado. Si lo comes todo de golpe, podrías morir ahogado. Para demostrar su punto, Robert preguntó sobre los puntos de conocimiento que había tratado por la mañana. Burns pensó en ello durante mucho tiempo y descubrió que no podía responder. Finalmente, aceptó la declaración de Robert y decidió aprenderlo lentamente. Después de todo, Robert no huiría. Finalmente lo envié lejos. Mientras observaba a Burns, que seguía mirando sus notas mientras se alejaba, Robert empezó a comprender cómo este joven mayor, que no tenía conexiones en el ejército, había llegado hasta allí. Eso lo consiguió gracias a su perseverancia y valentía en el campo de batalla. Burns no volvió a verlo durante los 2 días siguientes, y Robert finalmente llegó al lugar donde los heridos se recuperaban como él deseaba, pero desafortunadamente las enfermeras allí no cumplieron con sus estándares. Robert no es una criatura que esté llena de esa cosa y solo pueda pensar con la parte inferior del cuerpo. No tiene tanta hambre como para comer cualquier cosa. Robert pasó los últimos 2 días aburrido hasta que conoció al coronel Philip al tercer día. Su rostro estaba sombrío en ese momento, pero Robert simplemente lo miró y su atención ya no estaba en él, sino en alguien al lado del coronel Philip. Sus grandes ojos marrones atrajeron profundamente a Robert. A medida que sus ojos movían hacia abajo, la exquisita figura envuelta en la ropa del maestro era aún más fascinante. Sin embargo, Robert echó un vistazo a la terrible expresión de Philip y finalmente reprimió el impulso de acercarse a él y entablar una conversación.
Como resultado, justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y alejarse, fue visto por Philip, de mirada penetrante. Robert, ven conmigo. Está bien, respondió. Naturalmente, Robert se unió al equipo de Philip y se puso al lado de la hermosa maestra. Robert Batty. Detrás de Philip, Robert susurró un saludo a la hermosa mujer que estaba a su lado, pero ella pareció leer sus pensamientos y simplemente respondió cortésmente. Carter. ¿Carter? «Qué nombre tan familiar», dijo Robert, pero no quería que su comportamiento se interpretara como una forma de ligar para atraer la atención de los demás. ¿En serio? El nombre Robert Betty también me suena. No puede ser el mensajero del infierno. Tu nombre es muy parecido al suyo. Carter dijo con una expresión de sorpresa. Robert no era un tonto. Por supuesto que podía ver que la otra parte se estaba burlando de él. Al fin y al cabo, nadie asociaría a Robert, que a primera vista parecía delgado y tenía un temperamento tranquilo, con el verdugo y mensajero del infierno. Obviamente, ese tipo de burla tenía la intención de avergonzar a Robert. Era obvio que a esa persona no le agradaba. Robert, que había quedado mal, se tocó la nariz y pareció un poco avergonzado. El coronel Philip caminaba delante, por lo que la conversación entre Robert y Carter naturalmente escapó a sus oídos. Era evidente que estaba feliz de ver a Robert avergonzado, y su rostro sombrío inconscientemente reveló una sonrisa, pero rápidamente la contuvo. Philip no habló por Robert desde el principio hasta el final, y nadie dijo nada más durante el resto del camino. La atmósfera inconscientemente parecía un poco deprimente, y como la tienda de mando no estaba lejos, esta atmósfera no duró mucho. Tan pronto como entras en la tienda, notarás que la mesa que originalmente se usaba para desplegar el mapa de batalla ahora está llena de sobres. Por supuesto, Robert no era tan ingenuo como para pensar que se trataba de algún tipo de carta de seguridad, porque esa cosa no necesitaba ser colocada en la tienda de comando, sino que debía ser enviada directamente a la retaguardia. El siguiente comportamiento de Felipe también confirmó este punto. Cuando vio los sobres, perdió el control de sus emociones. Tiró el sombrero y maldijo. «Mierda. A esos malditos nazis, un día los mandaré personalmente al infierno». La actuación de Philip fue muy clara. Estos sobres no debían informar sobre seguridad. Por el contrario, debían llevar malas noticias a las familias de los soldados caídos. Robert miró la gruesa pila de papel y le pareció que lo que veía no eran sobres, sino cadáveres tirados allí. Por un momento, Robert se preguntó si ocurría lo mismo en el lado alemán. ¿Qué dolor sentirían las familias de aquellos soldados alemanes que él mató? Pero esa compasión solo duró un momento, porque Robert pensó en el campo de batalla en Asia, a miles de kilómetros de distancia, donde los demonios japoneses que vivían una buena vida perseguían a los cultivadores de flores. Eran simplemente un grupo de personas que ni siquiera podían ser llamadas seres humanos. Entonces, ¿cuánto mejores podrían ser los nazis alemanes, que estaban a su altura? Señor, estas personas son de... Después de un breve silencio, Robert hizo la primera pregunta, pero no esperaba que cuando quiso preguntar a qué grupo pertenecían esas personas, Philip fuera el primero en dar la respuesta. La mayoría son del 107º Regimiento, y los supervivientes están regresando uno tras otro. Robert, que conocía la dirección de la trama, debería estar extremadamente tranquilo en ese momento, pero por alguna razón su pecho se sentía apretado sin razón alguna, y una emoción llamada autoculpa se estaba gestando en su corazón. Lo siento, señor, debería haberme ido con ellos, tal vez así podría, fue interrumpido antes de que pudiera terminar su frase. Philip. Escucha, Robert, nadie sabe que esto es una emboscada premeditada. Si te enviara allí, probablemente ni siquiera regresarías, así que no tienes por qué sentirte culpable. Esta es también la razón por la que te pedí que vinieras. Carter estaba un poco confundido. Ella no entendía por qué Robert, un chico alto y delgado que parecía no tener mucha carne, se sentía culpable por las acciones de Agatha. Incluso el coronel Philip vino a aconsejarlo personalmente. De ninguna manera. De repente, Carter pensó en una posibilidad y, por curiosidad, no pudo evitar decirlo. Disculpe que lo interrumpa, coronel Philip, ¿podría ser este Robert el rumoreado mensajero del infierno? Philip vio que Robert todavía parecía culparse a sí mismo, por lo que decidió desviar su atención. Después de todo, Philip ya trataba a Robert como su confidente. Philip. Sí, Carter, agente, es justo como lo imaginaba. El hombre que tiene delante es el némesis nazi del que se rumorea desde hace tiempo. Carter. Ah. ¿En serio? Creía que el mensajero del infierno debía ser un hombre musculoso.
Una mirada de sorpresa apareció en su rostro. Era obvio que Carter nunca había pensado en Robert como un némesis nazi desde el principio. El propósito de Felipe de desviar la atención se logró obviamente. Se sintió fácilmente atraído por esta bella agente que hizo latir el corazón de Robert. Robert. Para ser honesto, tengo músculos por todo el cuerpo, pero este traje los oculta. Carter. Eres tan interesante, frunció sus labios rojos y fingió estar interesada. Esta parece una pista muy ambigua. Si Robert fuera una persona joven e ingenua, podría tener una de las 3 grandes ilusiones de la vida. Le gustó. Pero en realidad, la identidad de Robert cambió la actitud de Carter, pero es imposible decir que ella se enamoró de él por eso. Robert creía que Carter, como uno de los fundadores de Shield, no sería tan superficial y debía tener algún propósito. Robert, que recordó con éxito la identidad de Carter, ya sabía que la mayoría de los miembros del 107º Regimiento no deberían estar muertos todavía, pero fueron capturados por Hydra y llevados a su base para experimentos humanos. Según el desarrollo de la trama, incluso si Robert no estuviera allí, el Capitán América daría un paso adelante para salvarlos, y esta también es la famosa batalla del Capitán América. Después de esta batalla, el Capitán América logró deshacerse de su identidad de ser solo un jarrón de diálogo y se convirtió en un verdadero guerrero. ¿Qué papel juega Carter en esto? Como uno de los ejecutores del programa de supersoldados de los Estados Unidos, Carter ciertamente no querría que el único resultado de este experimento, el Capitán América Steve Rogers, fuera meramente un espectáculo en el escenario. Sin mencionar el hecho de que tiene una buena impresión del Capitán América, Carter debe haber aparecido aquí esta vez porque recibió la noticia de que el 107 Regimiento fue emboscado. De hecho, no hay nada especial en el 107º Regimiento. Lo especial es que incluye al buen amigo del Capitán América, James Barnes. Tal vez quiera encontrar un refuerzo fuerte para el capitán. Mirando a Carter, cuya expresión indiferente había cambiado, ahora sonrió brillantemente. Sin embargo, Robert no se sentía incómodo con este cambio, y subconscientemente incluso sentía como si estuviera en una brisa primaveral. Carter. Entonces, némesis nazi del ejército estadounidense, ¿estás interesado en contarme tu historia en privado? Carter controlaba el ritmo de la conversación y guiaba los pensamientos de Robert paso a paso. De hecho, esto también fue resultado de su obediencia, porque Robert parecía conocer la intención de Carter. Si quieres escuchar la historia, te sugiero que salgas y la escuches. Hay un anciano aquí. Philip firmó su nombre como escritor de condolencias en la carta a los soldados caídos mientras despedía a los invitados deprimido. No estaba de muy buen humor en ese momento. Sí, señor. Robert y Carter respondieron. Los dos tenían sus propios pensamientos y no querían ofender a Philip. Carter. Escuché que una vez mataste a 300 enemigos en un día en el campo de batalla. ¿Es cierto? Robert. Sucede, pero rara vez. Normalmente, solo cuando el enemigo no logra capturar la ciudad tras un ataque prolongado se produce una carga grupal a gran escala. Así surgió este disco. Para ser honesto, en esta situación, cualquier ametrallador puede lograr resultados similares. Caminando por el pequeño sendero del campamento militar, Carter conversó con Robert. Ahora ella sonreía, y con su bello rostro, era como un ángel para Robert, que no había visto a ninguna mujer desde hacía varios meses. Inconscientemente, sus ojos comenzaron a moverse hacia abajo, pero Cartoon pareció no notarlo y continuó hablando consigo mismo. Carter. Eres muy modesto. ¿Sabes? Si tienes un historial como el tuyo, mucha gente estaría deseando contárselo a todo el mundo, como si les resultara una gran pérdida que una sola persona en el mundo lo desconociera. Robert. ¿En serio? Obviamente no soy tan impulsivo. Los ojos de Robert siempre se sentían profundamente atraídos por una determinada parte del cuerpo de Carter, como si fuera un remolino que absorbiera toda su atención. Sin embargo, la caricatura parecía no haberse dado cuenta de nada y continuó avanzando con una sonrisa en su rostro. Repentino. Robert instintivamente se sintió amenazado y subconscientemente lo esquivó. Carter levantó las cejas mientras observaba a Robert esquivar la estaca de comunicación en un instante. Era obvio que originalmente ella había querido verlo estrellarse contra él. Sin embargo, aunque lo que ella quería ver no sucedió, eso no le impidió burlarse de Robert. Carter. Es una buena reacción, pero creo que si pudieras concentrarte en la carretera, no estarías tan avergonzado como ahora. ¿Qué flor más espinosa? Robert suspiró en su corazón, sabiendo que Carter le estaba advirtiendo que mantuviera los ojos abiertos.
En el camino, Carter no dejó que la conversación entre ambos se volviera incómoda. Continuó preguntando sobre algunos de los logros impresionantes de Robert, a lo que él simplemente respondió. La situación actual es como si hubiera un gran y delicioso panecillo al vapor al lado de una persona que ha tenido hambre durante varios días, pero solo puede mirarlo pero no comerlo. ¿Cuál es el punto? Después de charlar un rato, Robert finalmente no pudo evitarlo y preguntó directamente. Entrenador Carter, ¿qué puedo hacer por usted? Carter. Cierto. Según información fiable, no todos los soldados del regimiento más 07 murieron. Simplemente los llevaron a un lugar a unos 48 kilómetros tras las líneas enemigas. Robert ya sabía esto así que no actuó sorprendido, pero Carter pensó que Robert estaba siendo indiferente. Carter. Pensé que el Bringer sería un héroe, pero no esperaba, hizo una pausa por un momento y luego dijo en un tono muy sarcástico. Parece que eres así. Después de decir eso, estaba a punto de irse sin mirar atrás. Sin embargo, Robert se sintió disgustado con este tipo de comportamiento de irse después de burlarse de los demás, especialmente la última frase que Carter dijo hace un momento, que parecía decir no puedes hacerlo. Robert es una persona normal, sana tanto física como mentalmente, al menos él cree que está sano. Un hombre normal no permanecería en silencio ante tales dudas. ¿Qué pasa si voy y los rescato? Robert dijo en voz alta hacia la espalda de Carter. A unos pasos de él, Carter, que estaba de espaldas a él, tenía una expresión indiferente en su rostro que instantáneamente fue reemplazada por alegría, como un zorro cuyo plan había tenido éxito, pero en el momento en que se dio la vuelta su expresión rápidamente volvió a la normalidad. Carter. Si logras sacar a esa gente, podría considerar cenar contigo. Este es el truco probado y comprobado de Carter cuando se enfrenta al género opuesto. A los hombres, especialmente a los exitosos, siempre les gusta conquistar paso a paso a mujeres atractivas del género opuesto, lo que les da una sensación de logro. Carter está aprovechando este rasgo de los hombres exitosos. Ella siempre es capaz de captar la escala justa, y su actitud ambigua, a veces cálida y a veces fría, a menudo puede controlar a muchos hombres que piensan que son extraordinarios. Vamos. No tenemos destino, así que ¿por qué debería cenar contigo? Sin embargo, su truco probado y comprobado pareció fallar con Robert. De hecho, este es el caso, porque originalmente había planeado estar congelado en el tiempo con el Capitán América hasta el siglo XXI. Debido a limitaciones de tiempo, necesitaba una comida rápida en lugar de una relación duradera. Carter. Entonces, ¿qué quieres hacer? Para ser honesta, estaba un poco sorprendida de que Robert rechazara su invitación, porque según su observación, Robert debería estar interesado en ella. Aunque Robert pudiera hacerle algunas exigencias excesivas, Carter decidió escuchar primero sus condiciones, considerando su título y habilidad como el mensajero del infierno. Por supuesto que Robert tenía sentimientos por Carter. Como hombre que había estado soltero desde su nacimiento durante más de 30 años, anhelaba el amor, incluso si solo se trataba de una comida rápida. Sin contar que hace 5 meses, cuando estaba en la oficina de reclutamiento, Robert perdió su virginidad con esa hermosa joven enfermera. Esto fue un catalizador que lo convirtió en un polvorín que podía explotar en cualquier momento. Estaría bien si no hubiera chispa, pero si la hubiera, aunque Carter es como un fuego furioso en el corazón de Robert, él también sabe que ella es un personaje importante en la trama futura. Si ahora deja que sus deseos se descontrolen, la trama puede desviarse, lo cual definitivamente no es lo que él quiere ver. Entonces, ¿por qué no te complaces a ti mismo sin cambiar la trama? Una idea se forma en la mente y es rápidamente adoptada por el cerebro. En cuanto a las condiciones, Robert se tocó la barbilla y fingió pensar, pero en realidad estaba preparando sus palabras, pues de repente se dio cuenta de que si proponía solo una condición, Carter probablemente añadiría muchas cláusulas, haciendo que este último truco fuera ineficaz. En lugar de ser rechazado o estar sujeto a diversas restricciones, es mejor hacer una finta. Después de terminar sus palabras, la expresión de Robert era más formal que nunca. Dijo con sinceridad. Agente Carter, ¿sabe? Llevo 5 meses fuera de casa. Para ser sincero, comer comida enlatada y comida rápida de diario me dan náuseas. Me pregunto si podría traerme un filete del Connors Steakhouse del West Side de Nueva York, si es posible. Como si recordara algo, Robert continuó. Tal vez sería mejor si pudieras pedirme permiso para volver a ver a mis padres.
Después de decir eso, pareció tener otro deseo y pareció estar luchando con cuál de las dos ideas anteriores era más adecuada. La expresión de Robert, a veces fruncida y a veces sonriente, hizo que Carter se sintiera un poco inseguro. ¿Eso es realmente todo lo que pidió? Ella todavía tenía algunas dudas en su corazón, pero el siguiente movimiento de Robert disipó por completo sus sospechas. Oye, agente Carter, ¿sabes qué? Tengo muy buenos recuerdos de Nueva York. No sentí nada cuando estuve allí, pero ahora estoy en el campo de batalla. Para ser sincero, lo extraño un poco en este entorno donde podría morir en cualquier momento. Las emociones de Robert se desbordaban, y su voz incluso se quebró al continuar. Quizás este sea el pensamiento y la emoción que leí en el libro que presenta a China. Esa sensación no es nada agradable. Tengo el pecho tapado y ninguna medicina puede curarlo, solo aliviarlo. Esa sensación incómoda era especialmente intensa de noche, con luna llena, sobre todo cuando disparaba a los enemigos en el campo de batalla. Sabía que la mayoría merecía morir, pero no podía reprimir el miedo. Eso me daría aún más ganas de volver a casa, a esa cama sencilla pero cálida, en lugar de dormir en la hierba o en el barro. No puedo expresarlo con palabras, de verdad, esa sensación es terrible. Después de decir eso, una lágrima corrió por el rostro de Robert, como si fuera una señal de que se había abierto una compuerta, y luego la segunda, tercera y séptima lágrima brotaron como si fueran libres. Carter no pudo evitar sentirse un poco triste después de la conversación de Robert, pero aún así no bajó la guardia, pero su cuerpo todavía se inclinó instintivamente. Esta fue una prueba para Carter. Robert parecía haberlo previsto. Mirando a Carter acercándose lentamente, la abrazó. Obvio. Robert sintió que el cuerpo de Carter se ponía rígido, pero no se resistió. Su plan tuvo éxito y casi no pudo controlarse cuando olió la fragancia en el cuerpo de la otra persona. Pero al final, confió en la razón para reprimir el fuego maligno. Robert sabía muy bien que la gente impaciente no sería capaz de conseguir el triunfo, por lo que empezó a actuar con más vigor. Apoyó la cabeza en el hombro de Carter, con las manos en la cintura, y no hizo ningún otro movimiento de manera tan apropiada, todavía actuando como un caballero. Por supuesto que no dejaba de llorar, porque solo sostener ese delicado cuerpo hacía que Robert se sintiera embriagado. Por supuesto, no pudo contenerlo para siempre, y cuando sus lágrimas se secaron, la actuación tuvo que detenerse, de lo contrario sería contraproducente. Cuando el abrazo terminó, Robert deseó poder convertir toda la humedad de su cuerpo en lágrimas y dejarla fluir, consiguió un trato, pero Robert no olvidó lo principal. Gracias por tu hombro. Me siento mucho mejor. Carter. De nada, y la actuación de Robert la hizo bajar la guardia temporalmente, por lo que Carter aceptó las condiciones que él propuso después de solo una ligera vacilación. Robert. Sé que soy un poco codicioso, pero no quiero avergonzarte. ¿Qué tal esto? ¿Me prometes una condición que esté dentro de tus posibilidades y que no viole tus principios? ¿Qué tal eso? Mirando a Carter sinceramente, para ser honesto, Robert se sintió un poco nervioso. Tenía miedo de que todas mis actuaciones anteriores se desperdiciaran. Tras una breve vacilación, Carter accedió. Muy bien, deja que esta condición mía te dé la motivación para actuar. Cuando salió el resultado, Robert supo que se había preocupado demasiado. Obviamente, Carter todavía pensaba que su condición era solo para obtener algunas especialidades de su ciudad natal, y no importaba cuán excesivas fueran, solo quería volver a casa. Poco después del mediodía, comenzó a oírse la orden de reunirse en el campamento de Roberto, pero esta vez los soldados que salieron de las tiendas no se sentían nerviosos en absoluto. En lugar de eso, caminaron lentamente en grupos de 3 o 5 hacia la dirección del cruce. En la primera línea del campo de batalla no había ninguna tensión, e incluso de vez en cuando se oían risas en algunos pequeños grupos. Todo esto se debe a que los oficiales de todos los niveles ya habían sido notificados de la asamblea de hoy y se reunieron para ver la actuación. Fue completamente voluntario y si no querían ver la actuación, podían quedarse en sus camas y no salir. Pero obviamente la escena ruidosa en el campamento militar hizo que pocas personas optaran por esto último. En esta función que ya estaba spoileada de tener guapas bailando, las que no acudieron tenían problemas físicos o mentales. Como persona normal, Robert, por supuesto, salió de su tienda de campaña, pero no esperaba que Burns, a quien no había visto durante 2 días, ya lo estuviera esperando afuera. Robert quedó muy satisfecho de no haberlo molestado durante 2 días, por lo que fue a recibirlo directamente. ¿También vas al espectáculo? Burns. ¿Qué más? Robert.
Pensé que tomarías ese cuaderno y practicarías tus habilidades de tiro. Burns. Vamos. Tú y yo sabemos que hay muchas chicas guapas participando en la función esta vez. ¿Sabes? Puedes practicar tiro en primera línea en cualquier momento, y no siempre hay chicas jóvenes disponibles. Robert. Una muy buena razón. Robert estaba satisfecho con el alto nivel de conciencia de Burns. Por un momento, incluso sintió que había conocido a su alma gemela. Los dos caminaron juntos hasta el lugar de reunión y tuvieron una gran conversación en el camino. Burns. ¿Sabes qué? Estar encima de una mujer es lo más placentero. Te lo contaré. Mientras caminaban, Robert y Burns charlaban cada vez más alegremente. Al final, el tema era tan delicado que tuvieron que abrazarse y discutir en voz baja. Hola señor. Robert inicialmente quería comprender el proceso más completo del conocimiento enseñado por Burns, pero fue interrumpido por un fuerte ruido. Hola, Capitán Robert y Coronel Burns. Hola, oficiales. Hola, capitán. Querido cazador de nazis, ¿puedes firmar por mí? Aunque Robert vivía en este campamento militar, solía acudir a lugares donde había más oficiales. Los soldados comunes no podían entrar allí cuando quisieran. Ahora que Robert ha salido a ver la actuación, finalmente estos soldados estadounidenses comunes y corrientes tienen una oportunidad. Finalmente ven a su ídolo fuera del campo de batalla, es difícil no emocionarse. Robert miró a los chicos que lo rodeaban. Si fueran un grupo de chicas jóvenes, podría aceptarlo, pero no quería quedarse con un grupo de hombres adultos por mucho tiempo. Después de todo, hay una razón por la que las personas del mismo género se repelen entre sí. Bien, todos, váyanse y concéntrense en esperar la función. Puedo verla cuando quiera, pero no sé cuándo volveré a ver a esas jovencitas. Después de firmar con algunos fans leales que habían planeado con antelación e incluso trajeron bolígrafos y papel, Robert convenció a los demás para que se fueran en un tono humorístico. Su prestigio hacía casi imposible que alguien pudiera objetar. La multitud comenzó a dispersarse, pero todos, sin excepción, reservaron conscientemente las mejores posiciones de observación. Robert siguió el camino dejado por la multitud y pudo caminar hasta el centro. Hola, Capitán Robert. Capitán, permítame expresarle mi respeto. Y había gente por todas partes a lo largo del camino. Aunque siguieron las órdenes y no rodearon a Robert, estos soldados estadounidenses lo saludaron cuando Robert pasó junto a ellos. Bueno, hola. Gracias por el cumplido. Bueno, hola, gracias por el cumplido. Robert no se consideraba una persona indiferente ante los saludos y respondía a todos. Burns. Robert. Estaba bloqueado detrás de un muro humano. Los soldados americanos que lo rodeaban parecían tener solo en sus ojos a su ídolo, el némesis nazi, y eran completamente inconscientes de que habían metido a un mayor en un pastel de carne. Robert. Bueno, hola. Robert, que confundió a Burns con un soldado, estaba a punto de responder y seguir adelante, pero Burns lo agarró de la ropa. Disculpen, parece que han aplastado al mayor. Robert, al ver a Burns, les recordó amablemente a los soldados más cercanos. Ah. Lo siento señor. Lo siento mucho, no te vi hace un momento, disculpe. Burns, que finalmente fue notado, finalmente se abrió paso entre la multitud y llegó al lado de Robert. Saludó a los soldados que le pidieron disculpas. Los soldados que inicialmente se sintieron aliviados no esperaban que sus siguientes palabras rompieran directamente su defensa. A partir de ahora, tus estándares de entrenamiento diario se quintuplicarán. Resulta que Burns no estaba agitando las manos, sino hablando unas 5 veces. Robert se reía en secreto, pero los soldados castigados lo miraban con ojos suplicantes, por lo que no tuvo más remedio que ser el primero en hablar. Mayor, tranquilo. No creo que lo hayan hecho a propósito. 5 veces es demasiado. ¿Qué tal si les damos el doble de entrenamiento físico la semana que viene? Después de decir esto, les guiñó un ojo a los soldados, indicándoles que expresaran sus opiniones. Mayor, sabemos que nos equivocamos, por favor perdóneme. Las disculpas y la persuasión de Robert finalmente calmaron a Burns. Burns. Ya que el capitán Robert ha pedido su ayuda, le daré el doble. Sí. Los pocos soldados que escaparon del desastre no solo expresaron su gratitud a Robert con la mirada, sino que también se alejaron apresuradamente por temor a traerle nuevamente mala suerte al mayor. Con las lecciones aprendidas de la experiencia anterior, el resto del viaje fue inusualmente tranquilo, y Robert y Burns no fueron separados nuevamente por la multitud. Al llegar al centro, Robert y Burns simplemente se sentaron en el suelo ya que no había bancos.
Los soldados que los rodeaban vieron sus acciones y rápidamente siguieron su ejemplo, especialmente aquellos que estaban frente a ellos y que podían bloquear fácilmente su vista. Después de sentarse, Burns comenzó a expresar su insatisfacción con Robert. Para ser honesto, Robert, la próxima vez que vaya a un evento como este contigo, podría preparar un pelotón de policía para protegerme. Mientras seas feliz, Robert no tomó en serio las palabras de Burns. Respondió de manera superficial porque el Capitán América ya había subido al escenario de arriba. ¿Estás listo para unirte a mí para golpear a Hitler? Steve Rogers, el famoso Capitán América, por supuesto en este momento solo es famoso entre los niños de los Estados Unidos. Los soldados que originalmente esperaban con ansias la actuación de la hermosa mujer ya estaban llenos de hostilidad hacia el hombre musculoso que llevaba la bandera estadounidense que apareció de repente. Además de lo que dijo el Capitán América al principio, los soldados quisieron reír después de escucharlo. Ya sabes, nadie usa la bandera estadounidense para luchar en el campo de batalla, al menos no antes, ya consideraban a Steve como una pieza destacada, y, por supuesto, eran demasiado perezosos para seguir respetándolo. Los soldados esperaban con más ilusión la actuación de las bellezas. Después de que el Capitán América dijera su primera frase en la apertura, la escena quedó inesperadamente en silencio, y nadie entre las miles de personas que estaban abajo le respondió. Steve, que estaba un poco avergonzado, se obligó a mantener la calma y continuó. «Está bien, ¿hay voluntarios? Soy yo, ¿por qué otra razón estaría aquí?» El Capitán América respondió esta vez, pero era obvio que el soldado que habló no tenía buenas intenciones. «Jajaja, y tienes razón, es una pregunta estúpida, jaja. Oye. ¿Qué tal si sacamos a este idiota de aquí?» «Estoy de acuerdo. Subamos a las bellezas al escenario y saquemos a este idiota de aquí». Mientras la multitud hablaba, alguien comenzó a arrojar bocadillos de frutas y otras cosas que habían traído consigo al objetivo. Algunos incluso lanzaron piedras. La escena era un caos. El Capitán América estaba en el escenario, usando torpemente su escudo para bloquear los objetos que le arrojaban. Aún quería salvar la situación y gritó. «Vamos, hermanos. ¿Recuerdan? Estamos en el mismo grupo». Sin embargo, esto no ayudó, en lugar de eso más personas comenzaron a recoger cosas y arrojárselas. Robert miró la figura avergonzada del Capitán América en el escenario, y de repente pensó que este podría ser un buen momento para mejorar su favorabilidad. Burns estaba arrojando cosas al escenario con los soldados con una mirada emocionada en su rostro. Cuando no pudo encontrar una piedra, los soldados cercanos se la entregaron espontáneamente. Mientras lanzaba la pelota, gritó. «Quítate ya, cabrón. Si no dejas que las chicas suban, voy a sacar mi pistola y te dispararé. Espero de verdad que no te hayas meado en los pantalones para entonces, jajajaja». Mirando al mayor con cara de excitación y con saliva volando por todos lados, Robert se cubrió la cara con una mano y no quiso admitir que lo conocía. Pero cuando pensó en sus planes para el futuro, todavía soportó la incomodidad y sacó a Burns. «Robert. Mayor, no quiero molestarlo, pero creo que debería cambiar de bando. Conozco a este hombre y quiero ayudarlo. Dame un poco de respeto, hermano». Burns. ¿Qué? Estaba un poco confundido por la larga llamada telefónica de Robert y necesitaba algo de tiempo para procesar la información. En ese momento, Robert se puso de pie y gritó en voz alta. «Tranquilizarse». Sus palabras estaban llenas de energía y la mitad de la gente en el campo las escuchó. Los que estaban más lejos y no oían con claridad fueron recordados por sus compañeros cercanos. En ese momento la escena volvió al silencio. Steve en el escenario se quitó el escudo confundido. Vio que la escena, que antes era caótica, rápidamente volvió a la calma después de que una persona se puso de pie, y parecía que nadie se atrevía a actuar precipitadamente nuevamente. Burns, que también había reaccionado en ese momento, se puso de pie. Parecía serio y dijo con toda su energía. «¿Qué quieren hacer, chicos cachondos? ¿Se van a rebelar?» Sus palabras resonaron en el campo silencioso. Si no fuera por la saliva que Burns no se limpió de la boca a tiempo, quizá habría tenido un aspecto aún más majestuoso. Robert estaba muy satisfecho con la ayuda de su compañero de equipo. Le dio una palmadita en el hombro y le susurró un recordatorio, luego le dijo sinceramente al Capitán América en el escenario. «Por favor, continúa». Steve. Vale. ¿Dónde estaba? Robert. ¿Estás listo para golpear a Hitler conmigo? Steve. Oh, gracias por recordármelo.
De lo que voy a hablar ahora es del gran plan para derrotar a los nazis. Steve finalmente pudo terminar su discurso en silencio en el escenario. Solo hubo algunos susurros entre el público, y nadie se atrevió a actuar precipitadamente debido a la intimidación de Robert. Burns, que acababa de limpiarse la boca, miró a Steve en el escenario, luego miró a Robert y dijo: «Lo siento, no esperaba que fuera tu amigo. ¿Qué tal si me disculpo con él más tarde?» Robert no esperaba que Burns dijera eso. Se quedó atónito por un momento, y luego se dio cuenta de que Burns decía eso porque realmente lo consideraba un amigo. «Robert. Mis amigos son muy generosos. No hay necesidad de disculparse. Y te digo», cubriéndose la boca con la mano, Robert se acercó al oído de Burns y dijo misteriosamente: «No te vio tirarlo. Mientras te comportes con normalidad en el futuro, nunca lo dudará». Burns: «¿En serio?» Roberto: «Sí». Burns: «Bueno entonces, Steve. Los malvados nazis finalmente serán derrotados por el justo ejército estadounidense». El Capitán América, que finalmente había terminado su discurso en el escenario, respiró aliviado. Hizo una reverencia al público, y no se sabe si fue intencional o no, pero se inclinó hacia Robert. «Bien. Gracias por el discurso del capitán. Aplaudamos». Robert, que quería mejorar el favor del capitán, ciertamente no podía quedarse de brazos cruzados en ese momento. Se levantó de nuevo y dirigió los aplausos. Todos los soldados en el campo aplaudieron, quisieran o no. Entonces Steve abandonó lentamente el escenario entre aplausos. Cabe destacar que al despedirse, miró a Robert con agradecimiento, a lo que Robert respondió con una sonrisa sincera. No fue hasta que Steve bajó y las hermosas chicas subieron al escenario que su sonrisa hipócrita se detuvo y fue reemplazada por una sonrisa aún más arrogante y malvada. Robert. «Jajaja, bebés, salten más rápido, estamos esperando a ver». La escena, que había sido algo aburrida debido a la majestuosidad de Robert, se volvió animada nuevamente después de que tomó la iniciativa en la demostración. «Chicas, levanten las piernas un poco más, sí. Listo, déjenme ver bien. Oye, estás bloqueando mi vista de la belleza, siéntate». Hermosas damas en el escenario, ¿les interesa ver sus músculos abdominales después de la actuación? Y el flujo constante de lenguaje obsceno, silbidos y risas lascivas en la escena hizo que Robert se sintiera como si hubiera entrado en la guarida de un bandido en lugar de en un campamento militar normal. Tal vez había agotado todo su entusiasmo cuando estaba con el Capitán América. Burns no gritó ni escupió como un loco, pero sus siguientes palabras: «Burns. Robert, ¿qué opinas de la segunda fila, la tercera desde la izquierda?» Robert. «Se ve bien». ¿Alguna pregunta?» Burns. «No te gusta, ¿verdad? Si es así, te aconsejo que cambies de objetivo cuanto antes». En ese momento, su cordura pareció haber regresado un poco, como si supiera que no podía vencer a Robert, así que cambió de estrategia y jugó la carta emocional. «¿Qué tal si me la das? Solo porque acabo de defender a tu amiga. Entonces, debes sentirte atraído por un objetivo y por eso no ladras». Pensando en su corazón, Robert también echó un vistazo a la chica que mencionó Burns. Para ser honesto, ella era realmente hermosa y hacía que su corazón latiera. Robert no renunciaría a nada solo por la llamada de Burns, pero cuando vio a Carter, que se destacaba entre la multitud no muy lejos, saludándolo y obviamente algo andaba mal, no tuvo más opción que renunciar a su gol. «Qué lástima. Bueno, me retiro del concurso. Te deseo mucha suerte y espero que consigas la belleza». Robert no olvidó animar a Burns antes de irse. «No te preocupes, mientras no robes a nadie en todo el campamento, excepto al coronel Phillip, nadie puede igualarme». Después de decir eso, Burns se lamió los labios, luciendo confiado en la victoria. El camino de Robert para salir de la multitud fue inusualmente suave. Aunque las hormonas de los soldados estaban en alza debido a las bellezas en el escenario, obviamente no se atrevieron a dejarse llevar frente a este mensajero del infierno. Carter salió de entre la multitud y dio un paso adelante. Ella miró a las mujeres que posaban en el escenario detrás de Robert, y un rastro de desdén brilló en sus ojos. Al ver a Robert mirar hacia atrás después de llegar a su lado, se sintió un poco incómoda sin razón. Si no soportas irte a este programa cargado de hormonas, quizás puedas quedarte a verlo hasta el final. Quizás incluso haya bellezas que se te lancen a los brazos después del show. Carter se giró y se fue después de terminar de hablar. Robert, que conocía la trama, por supuesto sabía que el Capitán América pronto actuaría.
No queriendo que su plan fracasara, solo pudo abandonar a regañadientes el objetivo recién descubierto y se dio la vuelta para seguir el paso de Carter. Oye, ¿de qué quieres hablar conmigo? Robert alcanzó a Carter y le preguntó con conocimiento de causa. Carter, que todavía estaba enojado por alguna razón, tenía una expresión vacía en su rostro. Cuando Robert se preguntaba en qué la había ofendido, Carter habló con moderación. ¿Recuerdas el acuerdo? Claro que lo recuerdo. ¿Vamos a actuar? ¿Cuándo? ¿Cuál es el plan? Robert realmente no podía entender cómo había ofendido a Carter, así que simplemente dejó de pensar en ello y comenzó a concentrarse en la cuestión de rescatar al 107 Regimiento. Cuando se trata de negocios, Carter, como agente secreto, ciertamente no permitirá que sus emociones la dominen. Puso cara seria y dijo: el plan es infiltrarnos. Como esta operación es demasiado peligrosa, el coronel Phillips no está dispuesto a brindar ningún tipo de apoyo. Si lo supiera, ni siquiera permitiría la operación. Carter hizo una pausa por un momento y miró rápidamente el rostro de Robert. Tras notar algún temor, asintió con satisfacción y continuó. Así que nuestro plan esta vez no contará con ninguna ayuda militar, solo podemos confiar en ustedes. Roberto. ¿Nosotros? En ese momento parecía confundido, como si preguntara quién más además de él había recibido la invitación de Carter. Sí, nosotros. Antes de que Carter pudiera responder, apareció una figura. Llevaba un par de botas rojas y tenía las estrellas y las rayas en su cuerpo y un escudo en su mano. Al parecer solo hay una persona en este campamento militar que viste así, Robert. Capitán, ¿está diciendo que deberíamos actuar juntos? Steve. Sí, no te preocupes, no te detendré. Al parecer, las palabras de Robert provocaron algunos malentendidos entre los capitanes estadounidenses que nunca habían estado en el campo de batalla. Robert. Creo que malinterpretaste al capitán. Quizás no sepas que te vi pelear en el muelle del suroeste de Nueva York hace 5 meses. No sabía que la gente pudiera ser tan fuerte. Me pregunto si podrías darme un autógrafo, por favor. Mientras hablaba, Robert sacó un trozo de papel y un bolígrafo y miró a Steve con sinceridad. Sin embargo, su acción confundió a Steve y Carter, que estaban presentes. Capitán América. Ah, ya lo recuerdo. Fue cuando perseguía al asesino de Hydra, ¿verdad? Steve, quien fue el primero en romper el silencio, obviamente recordó el muelle que mencionó Robert. Robert siguió haciéndose el tonto. ¿Hydra? ¿Qué Hydra? Solo recuerdo lo que dijo el hombre al que golpeaste: si le cortas una cabeza, te crecerá otra. Steve quería decir más, pero Kato lo detuvo. Cambió de tema y dijo: no hay nada que decir, Hydra. Son solo unos cabrones y no merecen nuestra atención. Ahora hablemos de cómo rescatar a los soldados del 107 Regimiento. Steve sabía que casi había dicho algo equivocado, porque Hydra era un secreto y solo los altos mandos de todo el ejército estadounidense sabían de su existencia. Tal vez su aterradora fuerza obligó a los altos mandos a ocultar su existencia para no afectar la moral militar. Robert sonrió secretamente en su corazón a las dos personas frente a él que no querían que supiera que era Hydra. Incluso conoció al líder de Hydra 70 años después. Si supiera más sobre él, probablemente ahora sería la persona número 1 en el ejército de Estados Unidos. Pero esto no era algo que pudiera mostrar, así que no dijo nada. En lugar de eso, sonrió y le dijo a Steve: Capitán, ¿qué tal si adoptamos la táctica de acechar y luego atacar con la fuerza? Al ver que a Robert no le preocupaba el tema de Hydra, Carter y Steve no volvieron a sacarlo a colación y Steve quedó bastante satisfecho con la propuesta de Robert. Steve. Hazlo. Carter observó cómo el plan se ejecutaba con éxito y, aunque parecía un poco apresurado, no tenía dudas de que los dos podrían tener éxito. No hace falta decir que no hay duda sobre la habilidad de Steve, un soldado reforzado que usó supersuero, sin mencionar que Robert, el mensajero del infierno que aterrorizó a innumerables soldados alemanes, participó en esta operación. Después de que Carter regresó, verificó específicamente el historial de Robert. Este es contenido público y fácil de ver. Para ser honesto, después de pasar media hora leyéndolo, Carter quedó sorprendido más allá de las palabras. Una vez dudó de si Robert era un ser humano, porque a juzgar solo por la información pública, estas no eran cosas que un ser humano pudiera hacer. El mayor récord de muertes en un solo día fue de 609.
Decapitó él solo a generales enemigos, un coronel, 0 tenientes coroneles, 7 mayores, 23 capitanes, y mantuvo la colina 465 solo durante 10 horas contra un batallón de tropas enemigas. Estos brillantes logros, si le ocurrieran a una persona común, le harían alardear de ellos durante el resto de su vida. Sin embargo, incluso con la rápida velocidad de lectura de Carter, le tomó media hora terminar de leerlos. Aunque contenía largos pasajes de elogio y exclamaciones del grabador, aún así sorprendió a Carter. Mirando a Robert que estaba tan cerca de ella, ni siquiera sabía si llamarlo humano o semidios. Quizás por eso se convirtió en segundo teniente a una edad tan joven. Si fuera mayor y tuviera más experiencia como dicen esos viejos que controlan las promociones, no le sería imposible llegar a teniente coronel con esos logros. Carter suspiró en su corazón, parecía sentir un poco de pena por Robert, pero cuando sus ojos recorrieron a Steve, rápidamente volvió a sus sentidos. Ella no sabía por qué se sentía así y ni siquiera quería pensar en ello. Para distraerse y que el rescate posterior fuera más exitoso, Kata sugirió: «Caballeros, ahora que el plan está hecho, tal vez podamos ir a buscar algunas armas adecuadas». Tras una pausa, miró a Steve y dijo: «Sobre todo a ti, capitán. Tu atuendo actual se ve bien, pero no tiene mucho poder de combate». Carter sacó a Robert y Steve del cuartel y se dirigió hacia el aeropuerto militar temporal más cercano. Mientras conducía, Carter explicó: «Un amigo mío está allí. Es uno de los científicos más famosos de Estados Unidos y una de las pocas personas dispuestas a ayudarnos ahora». «Steve. Entonces realmente deberíamos agradecerte, amigo nuestro». El Capitán América, que aún no sabía nada, ya estaba lleno de gratitud y cariño hacia el amigo de Carter. Pero si supiera que el nombre del amigo de Carter era Howard Stark, un famoso playboy, y que la condición de Carter para recibir su ayuda era cenar con él, Carter simplemente asintió ante las palabras de Steve, obviamente no queriendo insistir en ese tema, y cambió de tema. «Mi amigo no solo es científico, sino que también puede proporcionarnos las armas más avanzadas. También es un buen piloto. Puede ayudarnos a entrar en territorio enemigo, para que ustedes dos puedan iniciar la operación». «Steve. Qué plan tan perfecto», y Steve y Carter fueron los que hablaron durante el camino, mientras Robert se sentó atrás y dijo muy poco. Después de todo, en ese momento podría haber hablado demasiado con Carter, lo que provocó una ruptura entre él y el Capitán América, que admiraba a Carter. Sin duda esto no favorece el plan de Robert. A medida que la noche comenzaba a caer poco a poco, Robert y los 3 compañeros del capitán pasaron con éxito la inspección del aeropuerto militar y lograron entrar a escondidas. Tal vez porque sentía que era demasiado aburrido permanecer en silencio, Carter le explicó a Steve y Robert: «Este es el único aeropuerto que estoy autorizado a utilizar, y la intención original era usarlo para facilitar el viaje a Nueva York, pero aparentemente no les importa que cambie mi ruta sin su conocimiento. Steve. Si eso te va a causar problemas, supongo que podemos ir en coche». «No hay problema». El cálido Capitán América obviamente tenía miedo de que su novia asumiera la responsabilidad. Al principio quería tomar la decisión él mismo, pero de repente se dio cuenta de que Robert estaba a su lado. Steve, que aún no pensaba que era tan importante como el mensajero del infierno, no pudo evitar mirarlo con una mirada interrogativa. «Robert. Está bien. No me importa». Al ver que Steve realmente hablaba en serio y que Robert no tenía objeciones, Carter habló rápidamente. «Escuchen, caballeros, mientras no huyan de la acción, nadie se enterará». Al ver que Steve seguía preocupado, enfatizó: «Cuando logres traer de vuelta a los supervivientes, no será un gran problema aunque te descubran, pero sí». Obviamente sus palabras cambiaron el tema con éxito. Cuando Steve escuchó a Carter decir sí, entendió que quería decir que si la acción fracasaba, ella definitivamente estaría implicada. «Steve. Sin duda, traeré de vuelta a James y a los soldados del 107 Regimiento. Lo garantizo con mi vida». Carter obviamente se sintió aliviado. Obviamente no quería que el precio que pagó se desperdiciara. Además, si el Capitán América condujera o caminara hasta allí, sin duda retrasaría enormemente el tiempo de rescate. Hay que saber que el lugar donde se encontraban prisioneros los soldados del 107º Regimiento estaba a 30 kilómetros detrás del territorio fuertemente defendido por el enemigo. Aunque no dudaba de la fuerza de los dos, obviamente no había necesidad de desperdiciar ese tiempo. Estacionamiento fuera de un hangar. «Carter. Hemos llegado, señores». Ella salió del coche, abrió una pequeña puerta y entró, seguida por Steve y Robert. «Oye, mira.
¿Es este el héroe que va al frente a salvar a los soldados? Cuando Carter llevó a Steve y Robert al hangar, alguien se acercó a ellos. Carter. Howard Stark, él es el amigo que mencioné y que está dispuesto a ayudarnos. Señaló a Howard y lo presentó. Steve, que llevaba la bandera de Estados Unidos, era obviamente más proactivo. Dio un paso adelante, estrechó la mano de Howard y se presentó. Steve Rogers, este es Robert Batty, encantado de conocerte. También se ofreció voluntariamente a presentar a Robert. Howard. Yo también me alegro de conocerte, pero ahora no es el momento de conocernos. Por alguna razón, Steve sintió que a Howard frente a él no parecía gustarle estrecharle la mano. Pero antes de que tuviera tiempo de pensar profundamente, sus pensamientos fueron interrumpidos por el siguiente movimiento de Howard. Howard señaló la bandera estadounidense que había en una mesa no muy lejos. Eso es un polímero de partículas de carbono. Puede resistir ataques de dagas comunes. Pero no creo que los nazis ataquen con esa cosa. Pero es mejor que nada. Creo que es más adecuado para usted, capitán. Steve tocó el vestido y quedó muy satisfecho. Al ver que el capitán no podía soltarlo, Howard dijo con orgullo. No solo eso, capitán, escuché que le gusta usar el escudo. Steve. Sí, funciona mejor de lo que pensaba. Howard. Entonces mira el escudo que te preparé. ¿Te gusta? Mientras decía esto, señaló unos escudos que había en la esquina. En realidad, tuvieron que apilarlos allí porque había espacio limitado en la mesa. Mientras Steve elegía un escudo, Howard se acercó a Robert y se lo presentó. Rifle de francotirador Stephen. Es silencioso y fácil de llevar. Por falta de tiempo, solo puedo encontrar este. Si te interesa, quizás pueda hacerte uno a medida la próxima vez. Roberto tomó a Esteban en su mano. Para ser honesto, no sabía de dónde Howard había sacado esa arma. Nunca había oído hablar de ello en su vida anterior, sin embargo, era demasiado perezoso para pensar en ello. En cambio, le interesaba lo que Howard decía sobre fabricarle un arma personalmente. Miró de reojo al capitán, que ya había elegido un escudo. Robert miró los escudos adicionales que quedaban y dijo, creo que el capitán no los necesita. Si no me equivoco, no son metales comunes, ¿verdad? Howard estaba un poco confundido al principio y no sabía por qué Robert hizo esa pregunta, pero solo le tomó un momento reaccionar. Dijo tímidamente. Claro que no son metales comunes. De hecho, tengo muy poco de ese tipo de metal en existencia. ¿Planeas usarlos para fabricar un arma? Si Robert realmente pensara eso, Howard estaría en problemas, porque el metal utilizado para hacer el escudo de Steve no solo es extremadamente raro sino también difícil de convertir en un arma con la tecnología actual. ¿Por qué piensas eso? Sin embargo, Robert no pensó en eso en absoluto. Lo que en realidad quería era un cuchillo. ¿Qué hombre podría resistirse a un cuchillo afilado hecho de vibranio? Howard suspiró aliviado después de escuchar la idea de Robert. En realidad tenía un poco de miedo de usar vibranium para fabricar un rifle de francotirador. Después de todo, esa cosa es tan difícil que la tecnología normal de fabricación de armas es completamente inútil, por lo que tenemos que explorar nuevos métodos de fabricación, pero con la tecnología actual, la posibilidad es casi inexistente. Howard. Aún es un poco difícil, pero no es mucho pedir. Entonces, ¿qué estilo quieres? Robert. Solo tengo una petición. La potencia es secundaria. Quiero que su apariencia sea lo más atractiva posible. Creo en tu estética, amigo. Howard levantó las cejas después de escuchar lo que dijo Robert y lo miró con cierta sorpresa. No esperaba que fueras una persona tan elegante. Cuando oí hablar de ti, pensé que eras un tipo rudo que solo sabía matar gente, quizás dándose cuenta de que había cometido algunos errores, Howard se disculpó con Robert. Bueno, lo siento, lo que en realidad quería decirle es que haré todo lo posible para que ese cuchillo sea lo mejor posible. Robert, que conocía el carácter de Howard desde hacía mucho tiempo, no tomó en serio sus palabras anteriores. Ya fue suficiente recibir una disculpa de un playboy tan noble. Quizás comparado con su hijo, Tony Stark, quien se hizo más famoso en generaciones posteriores, Howard es relativamente discreto y fácil de tratar. Robert. Creo que podemos ser amigos después de esta operación, así que no hay necesidad de disculparse por estas nimiedades, Howard. Entonces espero que tu operación termine pronto, Steve. No te preocupes, eso es seguro. Steve, que ya se había puesto el nuevo uniforme de combate, se unió a la conversación. Los tres querían charlar más, pero Carter miró su reloj.
No quiero interrumpir su conversación, pero si no actuamos rápido, pronto amanecerá. Para entonces, pilotar un pequeño avión militar sin munición equivaldría a... No terminó sus palabras, pero logró recordárselo a todos. Howard. Oh, siento haberte hecho esperar. Miró a Robert y Steve con cierto pesar. Parece que tendremos que esperar un tiempo antes de poder hablar libremente de nuevo. Ojalá no tarde mucho. Robert. Será rápido. Confía en mí, ¿verdad, capitán? Steve. Robert tiene razón. No haré esperar a mis futuros amigos, Carter. Entonces sube al avión y vete. Ella tomó la iniciativa y abordó el pequeño avión de transporte militar que había sido preparado hacía mucho tiempo. Por supuesto, no era ella quien conducía el avión. Steve observó las acciones de Carter y se apresuró a seguirlo. Solo Robert y Howard estaban presentes. Mirando a Carter y Steve que ya se habían ido, Howard se quejó. ¿Cómo puede salir el avión si no abrimos la puerta del hangar? ¿Deberíamos abrirla de golpe? Robert. Quizás sea una buena idea y en broma, Robert y Howard abrieron juntos la puerta del hangar y luego abordaron el avión juntos. Se necesitarían al menos 20 minutos para volar desde el aeropuerto militar donde estaban Robert y su equipo hasta el lugar de aterrizaje previsto. En ese momento, Howard hizo una broma en el avión. Capitán, tiene razón. Tuvimos tiempo para hablar muy rápido, pero nunca pensé que esto sucedería antes de que comenzara la operación de rescate. Steve. Yo también lo pensé, pero al parecer pasamos por alto la hora en el avión y con el paso del tiempo, Robert también se unió a la conversación. Al principio, tuvieron una buena charla hasta que Howard de repente le preguntó a Carter, que no hablaba mucho, agente Carter, si no tiene prisa por regresar, podemos ir a Lucerna y comer allí la famosa olla caliente. La atmósfera en el lugar comenzó a calmarse visiblemente. Carter miró a Steve con un poco de pánico y vergüenza. Después de unos segundos de silencio, Steve no pudo evitar preguntar con expresión rígida. ¿Ustedes, están comiendo olla caliente? Sin embargo, Carter no respondió. En lugar de eso, sacó 2 cajas pequeñas y se las entregó a Steve y Robert mientras explicaba. Este es un transmisor de señales. Si lo enciendes, podremos encontrarte a través de la señal. Roberto. Gracias. Robert tomó la pequeña caja y la guardó en su bolsillo sin siquiera mirarla, luego se acostó a su lado sin decirle una palabra. Empezó así cuando Howard hizo esa pregunta, porque obviamente no era el momento de hablar. Carter asintió en respuesta al agradecimiento de Robert, pero Steve, que estaba a un lado, no se rindió y quiso seguir haciendo preguntas. Sobre eso, inesperadamente, antes de que pudiera terminar sus palabras, las tropas alemanas en tierra avistaron el avión enemigo. Dispararon cañones antiaéreos hacia arriba. Para evitar a Howard, solo podían balancearse de izquierda a derecha, por lo que dejaron de hablar. Steve miró a Carter, quien nunca había respondido a sus preguntas. No sabía si estaba de mal humor o preocupado por Howard y su seguridad. De todos modos, le sugirió a Robert. ¿Qué tal si bajamos desde aquí y los dejamos regresar? Robert. Simplemente hazlo. Tan pronto como salieron las palabras de Steve, Robert caminó hacia la puerta de la cabina, la abrió rápidamente y saltó con su paracaídas en la espalda sin pensar. Carter. Regresa rápido, nuestro plan es enviarte a la puerta de la base enemiga. Carter se distrajo por alguna razón y no volvió en sí hasta que Robert saltó. Iré con Robert, y después de saltar, regresen de este maldito lugar. Carter. No puedes darme órdenes, nuestro plan es llegar a la puerta de la base enemiga. Steve. ¿Por qué no? Soy el Capitán América. Después de decir eso, él también saltó con un paracaídas en su espalda. En ese momento, solo quedaban Howard y Carter en el avión. El cañón antiaéreo del enemigo no puede seguir disparando, siempre necesita reponer munición. Howard aprovechó esta oportunidad para aumentar la altitud de vuelo y corrió a su propia base lo más rápido posible. Mientras huía, aún tuvo tiempo de hablar. Carter, ¿deberíamos ir a Lucerna a comer una olla caliente o regresar a Nueva York a comer un bistec? Carter. Lo siento, Howard, hoy no me siento bien. ¿Qué tal otro día? Mientras miraba la espalda de Howard, Carter recordó con dolor de cabeza que había aceptado cenar con Howard a cambio de su ayuda. Su tono se suavizó mucho. Carter. Hagámoslo mañana. Creo que mañana me sentiré mucho mejor. Ella originalmente pensó que sus palabras harían muy feliz al playboy que volaba el avión frente a ella, pero no esperaba que esta vez fuera Howard quien se negara. Deberías estar enamorada de Steve, ¿verdad? Amabilidad. Carter dio una respuesta positiva a su pregunta sin siquiera pensarlo. Howard.
Originalmente pensaba aprovechar esta oportunidad para pasar una buena noche contigo, pero parece que no hay posibilidad. Olvidémonos de la cena. Creo que debería cambiar mi objetivo. Sus palabras sin duda quitaron una piedra que pesaba en el corazón de Carter. Aunque parecía que estaba abandonado, a Carter, que en ese momento estaba de buen humor, no le importó en absoluto. Howard, eres un hombre tan bueno. Si Robert estuviera aquí, después de escuchar las palabras de Carter, definitivamente rechazaría esta tarjeta, que generalmente solo se le da a personas honestas, pero Howard nació en 1943 después de todo, y no tenía ese concepto. Howard. Creo que vale la pena recibir elogios de chicas hermosas. Les deseo a ti y al capitán una relación duradera. Carter. Gracias, y espero que pronto puedas encontrar el socio adecuado. En el avión, Howard tomó la iniciativa de renunciar a su idea de Carter, por lo que la brecha entre los dos desapareció silenciosamente y rápidamente se convirtieron en buenos amigos. En el suelo, cuando Steve aterrizó, descubrió que todos los enemigos que estaban tendiéndole una emboscada habían sido eliminados, y Robert estaba de pie no muy lejos y lo saludaba. Miré a mi alrededor y vi no menos de 30 personas tendidas en el suelo. Eres tan fuerte. Es difícil imaginar cómo lo lograste en tan poco tiempo. Roberto, que siempre es modesto, no aprovechó esta oportunidad para presumir. Esto tampoco es fácil para mí, No es fácil. Le ha dado más de 30 puñetazos desde que aterrizó en el suelo. Casi me suda la cabeza. Steve asintió. También sintió que incluso con la habilidad de Robert, no sería fácil eliminar a más de 30 enemigos en un minuto. Parecía un poco avergonzado por no haber podido participar en la batalla recién. Está bien, capitán. Ya tendrás tiempo para demostrar tu talento más tarde. Mientras Robert hablaba, señaló un edificio alto a unos kilómetros de distancia que era muy evidente a la luz de la luna. Obviamente, esta debería ser la base enemiga mencionada en la inteligencia. En el bosque, Robert y Steve corrían a una velocidad mucho mayor que la de una persona común. Llegaron a la base enemiga, que originalmente estaba a varios kilómetros de distancia, en 10 minutos e incluso realizaron algún reconocimiento en el camino. Ese, es un buen lugar para un francotirador. Desde allí al menos puedo ver casi todos los objetivos del búnker con claridad. Robert señaló en una dirección y presentó al Capitán América sin aliento. Era evidente que todavía era una persona común y corriente con una identidad relativamente fuerte. Después de correr varios kilómetros, definitivamente no podía correr como Steve, o incluso con más facilidad que él. ¿No deja eso claro a simple vista que hay un problema? Además, venía con un rifle de francotirador, por lo que debería ser consciente del papel de un asistente de largo alcance. No puede simplemente usar el arma como atizador para golpear a otros a corta distancia, ¿verdad? Oye hombre, ¿estás bien? La actuación de Robert engañó con éxito al Capitán América. En ese momento, le dio unas suaves palmaditas en la espalda a Robert con una mirada preocupada en su rostro. Steve quería mucho a este compañero de equipo que lo ayudó, y no quería hacer sufrir a Robert por su terquedad en el avión hace un momento. Después de descansar un rato, la condición de Robert mejoró mucho, aunque todavía estaba un poco sin aliento. Gracias por su preocupación. Después de decir eso, tragó saliva de un trago y luego habló con normalidad. Iré a ese lugar y despejaré los obstáculos, pero no puedo ayudarte dentro del edificio. ¿Te importa que lo deje en tus manos? Justo frente a él está la base enemiga defendida, pero esto es solo para la gente común. Si Robert quiere, está seguro de que puede eliminar al 99% de los enemigos que hay dentro en media hora. La razón por la que no es 100% seguro es porque también hay un hombre fortalecido, cráneo rojo, por lo que esto puede llevar algún tiempo. Sin embargo, el propósito de venir aquí hoy no es ver la actuación, sino ver la primera actuación de Steve en el campo de batalla. Sería mejor que Robert solo desempeñara un papel secundario. El Capitán América Steve no tuvo objeciones a la propuesta de Robert. En primer lugar, Robert era famoso por sus habilidades de francotirador y subconscientemente pensaba que era más adecuado para ataques de largo alcance. En segundo lugar, el Capitán América tenía suficiente confianza. Mira el reloj. Estaré allí en 5 minutos. Luego puedes colarte y te ayudaré a eliminar la amenaza. Capitán América. Está bien. En ese momento el cielo ya se estaba volviendo blanco. El Capitán América se quedó entre los arbustos y observó los 4 minutos y 15 segundos que habían pasado. Comenzó a elaborar un plan oculto en su mente.
Sin embargo, la alta cerca de alambre de púas afuera de la base y los brillantes reflectores que se movían a su alrededor le hicieron no saber por un momento cómo empezar. Tal vez me resultaría más fácil atacar por la fuerza, auge y justo en ese momento, un grupo de soldados alemanes y vehículos militares llegaron desde la distancia y Steve se escondió rápidamente. Habían pasado 5 minutos en ese momento, y al mirar el convoy que estaba a punto de pasar a su lado, de repente tuvo una idea. Cuando pasó el último automóvil del convoy, el Capitán América tomó una decisión rápida y corrió y saltó al automóvil. Hola. Tan pronto como el Capitán América se mantuvo firme, se encontró con 2 soldados alemanes confundidos mirándolo. Después de un saludo amistoso, Steve resolvió la pelea lo más rápido posible y echó a los 2. En un terreno elevado en las afueras de la base alemana, o Hydra, Robert observó al Capitán América con su rifle de francotirador, y se sintió aliviado cuando descubrió que entró sin problemas como en la trama. Detrás de él, había no menos de 50 personas tendidas en el suelo, sin saber si estaban vivas o muertas. Había que saber que Hydra no rebajaría su inteligencia a un personaje no protagonista como él. Por supuesto, había gente custodiando una posición tan importante, pero obviamente no eran rival para Robert. Bueno, está muy bien protegido. A través de la mira telescópica, Robert vio que había no menos de 200 o 300 centinelas fijos en la base enemiga y más de una docena de equipos de entrenamiento de 20 personas cada uno. Se podría decir que las posibilidades de que lo descubrieran si atacaba a cualquiera de ellos eran extremadamente altas. Sin embargo, incluso esta defensa de nivel infernal fue manejada por los movimientos pausados del Capitán América. Robert no bajó el arma y dejó de observar hasta que lo vio entrar al edificio. Realmente no sé si decir que el aura del Capitán es demasiado fuerte o que Hydra es simplemente fuerte por fuera pero débil por dentro para haber logrado entrar. Sentado en la cima de la colina, Robert se quejó y meneó la cabeza. Sabía que la batalla en el edificio podría no terminar por un tiempo, por lo que estaba aburrido y simplemente cerró los ojos para descansar. Dentro de la base de Hydra, el lugar donde estuvieron presos el 107º Regimiento y algunos otros soldados estadounidenses, el número de guardias de Hydra disminuyó gradualmente desde los 20 iniciales aproximadamente. No fueron allí para holgazanear, sino que cada vez que pasaban junto a alguna sombra, nunca salían. Estallido. Cuando solo quedaba una persona, el Capitán América simplemente no se escondió. Corrió directamente hacia el soldado de Hydra y lo mató antes de que el otro grupo pudiera resistirse. El ruido proveniente de lo alto de la jaula seguramente despertó a los soldados estadounidenses que estaban abajo. Cuando el equipo estadounidense apareció frente a ellos, uno de ellos preguntó con curiosidad: ¿Quiénes son ustedes? H. Sí, soy el Capitán América. Obviamente no fue fácil para el Capitán América derribar a más de 20 personas en un corto periodo de tiempo. Le respondió al hombre con un leve suspiro. ¿HM? ¿Qué dijiste? Los soldados aún tenían preguntas, pero el Capitán América, sabiendo que el tiempo se acababa, tomó la llave y abrió la puerta de la prisión. A veces las acciones hablan más que las palabras. Después de abrir la puerta, a los soldados estadounidenses capturados ya no se les preguntó por sus identidades. Cuando casi todos fueron liberados, el Capitán América echó un vistazo rápido y descubrió que no había nadie que estuviera buscando. Se aferró al último rayo de esperanza y preguntó: ¿Alguien más? Busco al sargento James Barnes. ¿Sabes dónde está? Sin embargo, todos los que veía el Capitán América negaban con la cabeza, y cuando estaba a punto de darse por vencido, alguien cercano le dijo el último lugar en la base donde podría encontrar prisioneros de guerra estadounidenses. Hay una celda de aislamiento en la base, pero nadie sale con vida. Steve. Está bien, pero aunque sea una posibilidad remota, lo intentaré. Es mi mejor amigo. El hombre que acababa de hablar sacudió los hombros, tratando de persuadirlo de no albergar demasiadas esperanzas, pero sus palabras se convirtieron en buena suerte. Steve asintió con firmeza, luego le dijo a la gente que lo rodeaba la dirección de la puerta y planeó ir a buscar a su buen amigo Barnes por sí mismo. Espera. ¿Vas solo? Ante la duda, el Capitán América respondió en tono de broma. Por supuesto. Le di una paliza a Hitler más de 200 veces, no es difícil. Tan pronto como terminó de hablar, se fue a toda prisa, dejando atrás a un grupo de soldados confundidos. Oh, es cierto. Steve, que había huido mucho, de repente recordó algo y gritó a la gente que estaba detrás de él. Roberto se espera afuera. Seguida es mensajero del infierno y acabad con los nazis que están afuera. ¿Qué?
El mensajero del infierno también está aquí. No creo que esté mintiendo. Entonces, ¿qué estás esperando? Adelante. El mensajero del infierno está aquí para salvarnos. Está afuera, todos a la carga. Correr. Y